Capítulo 5. Lobo abatido. Un erudito dijo una vez que había 3 razones por las cuales los hombres lobo aullaban. Lo primero fue para afirmar su dominio sobre el enemigo. El segundo fue para localizar compañeros que se habían alejado de la manada. El tercero fue para fortalecer su vínculo con su propia especie, transmitiendo las profundidades de sus almas llamando al cielo. Según BT, sin embargo, estas razones estaban totalmente equivocadas, perdiendo por completo la marca. Aullar era un juramento. Cuando sus gargantas temblaron, ellos consideraron que era una señal de su propia preparación, tallada en los cielos, una promesa de voluntad absoluta, devorando el sol, devorando la luna, devorando todo mientras miraban al cielo y los dioses mirando hacia abajo y encontrándolos cara a cara. Sí, todo lo que tenías que hacer era aullar. No importa en qué clase de situación te encuentres, sin importar cuánto te gane el enemigo, sin importar cuánto grite de dolor tu cuerpo, libera el coraje y el poder acumulado en tu interior y haz ese compromiso. Te harías más fuerte, más rápido que tu yo de apenas un segundo antes. Solo entonces tenías derecho a entrar en el campo de batalla. El juramento que Bete había hecho ahora era una promesa de cazar. Para manchar sus garras y colmillos de un rojo brillante, y él lanzó esa convicción hasta el cielo. El cielo ahogado por la sombra tembló, casi como si estuviera asustado, e incluso la lluvia pareció debilitarse en respuesta a su llamada. En la fracción de un segundo de claridad, él vio un contorno dorado brillando débilmente a través del mar de nubes. Las orejas de Lupino de Bete se alzaron directamente sobre su cabeza, con su pelaje gris parado como agujas afiladas. Era hora, ellos estaban aquí. Los asesinos atraídos por su juramento que no era ni una demostración de fuerza, ni un faro para los compañeros perdidos, ni un vínculo compartido entre amigos, serían presas de sus garras y colmillos. Él miró por encima de la ciudad en ruinas, con los ojos ámbar brillando. Los asesinos corrieron por las calles, fundiéndose en la oscuridad circundante. Ellos no emitieron ningún sonido, ni siquiera el golpeteo del agua de la lluvia que rebotaba en sus formas veloces, casi como sombras vivientes mientras se deslizaban hacia adelante. Con sus túnicas negras revoloteando, ellos se dirigieron hacia el edificio de gran altura que se afilaba a la vista entre las grietas de los burdeles en ruinas, arrastrados hacia el aullido de un lobo, que aún reverberaba desde lo alto de un techo. A medida que se acercaban, ellos sacaron sus armas malditas de sus túnicas, las cuchillas de muerte segura que les habían proporcionado Eibals. Se les prometió no solo grandes sumas de dinero por su trabajo, sino también estas armas. Más fatales que incluso los venenos más mortales, tales armas probablemente serían beneficiosas para su familia del crimen subterráneo, permitiéndoles derramar sangre con mayor facilidad. Otro paso para cambiar el mundo para mejor, o eso creían los asesinos. Tales enseñanzas fueron perforadas en sus mentes lavadas de cerebro desde los días de su juventud. En el momento en que llegaron a la compleja malla de caminos secundarios, los 30 y tantos asesinos se dispersaron. Ellos rodearían el edificio donde se encontraba su enemigo. Aunque era un aventurero de primer nivel, él solo podía ser derribado por un golpe de sus armas malditas, su muerte inevitable. Unas pocas explosiones de sacrificio serían suficientes. Como lo haría su sincronicidad. Y una vez que estaba herido, ellos atacarían, tan rápido y seguro como la lluvia de principios de verano, derribando al lobo en el proceso. Sí, estaban seguros de su victoria. Solamente, el aullido, el tono único del grito lupino pareció cambiar y, en un instante, un escalofrío premonitorio se apoderó del grupo. Era casi como si el aullido de furia abrasadora se hubiera transformado en una especie de melodía inhumana, tan fría y despiadada como la luna en lo alto. Esos ojos color ámbar parecían estar mirando a cada uno de ellos, a pesar de que estaban dispersos por las calles. De repente, el lobo se había ido. Y en ese momento llegó un grito agonizante de uno de sus compañeros, asesinado. En menos de un instante. Por un conjunto de colmillos que sumergiéndose en las calles en ruinas, la bandada silenciosa de asesinos no tuvo la oportunidad de temblar en estado de shock antes de que hubiera otro grito, seguido por el rugido de un lobo. Como un trueno, este chilló a través de la sombra, casi como si el lobo previamente oculto reafirmara su presencia. ¿Cómo se suponía que lo detendrían así? Ellos necesitaban ver a través de los 2 pares de ojos, el cazador y el cazado. El hombre lobo tenía años de experiencia en su tribu, lo que lo convirtió en un cazador nato. Además, había elegido el camino del aventurero en su búsqueda de fuerza. Pero hoy, justo hoy, Bete había olvidado todo eso, volviendo a sus raíces y al lobo salvaje que vivía dentro de él. Su enemigo era un lobo alfa de sangre verdadera. Por primera vez, estas balas mágicas supuestamente sin emociones, estos asesinos que fueron entrenados para mantener la calma incluso en las más difíciles circunstancias, ¿encontraron su respiración con escalofríos de horror?
Los pinchazos en su piel eran una advertencia suficiente de que se trataba de un cazador más hábil que ellos, y ese pensamiento los atemorizó. Ruah-ah-ah-r-r-r-r-g-g-g-h-h-h. Con cada muerte vino otro rugido, una muestra de poder. Que el lobo, estaba aquí. Y ellos fueron los siguientes. Todos ellos. Fue el aullido de un lobo hambriento que no pudo ser detenido. Su reacción fue inmediata, todos ellos se alejaron ya sea en un intento de aprender al lobo o de esconderse de sus ataques. Pero eso solo los convirtió en mejores objetivos, el lobo de pelo gris seguía todos sus movimientos como si anticipara sus acciones, y un grito angustiado tras otro atravesaba el aire a su alrededor. La nariz del lobo estaba tan aguda como siempre, buscándolos incluso a través de la lluvia y los olores residuales de sus compañeros caídos. Casi parecía que sus armas malditas eran un mal presagio, con el hedor de sangre simplemente demasiado fuerte. Los demás, cuando el último grito rasgó el aire, el líder del grupo se dio cuenta muy claramente de que él era el único que quedaba. Él fue quien le dio el golpe final a esa chica amazona. Como el más fuerte de los asesinos a sueldo de nivel 3, él había empujado su espada en el abdomen blando de la mucosa incluso después de que la mayoría de sus camaradas ya habían caído a manos de su resistencia. Aunque no había podido quedarse y ver la luz desaparecer de sus ojos gracias a que el lobo corría a toda velocidad hacia él estaba satisfecho de que hubieran terminado el trabajo. Otro sacrificio necesario para llevarlos al nuevo mundo. ¿Qué había dicho ella? Se había preguntado, en esos últimos momentos antes de su muerte. Imaginarlo lo había dejado con una oscura sensación de logro. Pero ahora ese mismo asesino había sido empujado contra un acantilado, rodeado por todos lados por un mar de sangre. Esto desafió todo lo que él sabía. Usando la oscuridad de la noche para sacarlos, ese era su medio de vida, en lo que se suponía que debían sobresalir. Entonces, ¿cómo había hecho este lobo para ganarles en su terreno? ¿Qué era este lobo? No es un aventurero, no es un cazador, no, algo más, algo mucho más diabólico, más repulsivo. Él ni siquiera se dio cuenta de la forma en que le temblaba la mano, los dedos se curvaron alrededor de su daga maldita en un ataque de muerte. A veces, lo desconocido de aventureros tan encantados trajo consigo una sensación de emoción. Otras veces, no trajo nada más que una profunda sensación de terror, con los intrincados caminos rodeando como un laberinto a su alrededor, el jefe asesino se escapó. Pero entonces, su salida fue interrumpida por una mano que se extendía desde uno de los callejones cercanos, agarrándolo por el cuello y tirando de él hacia la oscuridad. ¡Guag! Su garganta se aplastó en un instante, los dedos se curvaron alrededor de su tráquea como una mandíbula que se cerró bruscamente, y su cuerpo se estrelló contra el suelo. Ni siquiera había tenido la oportunidad de usar su arma maldita. Con el hombro dislocado por la fuerza, él dejó caer su daga en las piedras de abajo. Gimiendo de dolor, él cruzó la calle, recogiendo basura y tierra en el camino. Luego, con el cuello temblando de esfuerzo, levantó lentamente la mirada. Él vio, como telón de fondo, el cielo nocturno y cortando un perfil afilado contra el paisaje del callejón el rostro horrible de un lobo. Un paso, luego otro, el hombre lobo se acercó en completo silencio, y el jefe asesino se preparó rápidamente para quitarse la vida. Pero de repente, él descubrió que no podía. Con su garganta aplastada, no pudo morder el químico letal incrustado en sus dientes. Y con su hombro dislocado, no fue capaz de agarrar un arma. Las botas de metal del lobo cayeron sobre su daga maldita, rompiéndola contra la piedra. Luego, mirando la cara revelada del asesino del hombre lobo, vete, habló, aúlla para mí. Sí, eso es lo que necesitaba hacer. Aullar. Aullar por el nuevo mundo por venir. Pero él no pudo. Y con esos ojos ámbar tan vívido y brillante como la luna, una expresión goteando de pura y desenfrenada sed de sangre, Vete sumió al asesino supuestamente intrépido en las más profundas profundidades de la desesperación. Todo lo que salió de su tráquea fracturada fue un crujido de aire seco, casi como una flauta rota. Si ni siquiera puedes hacer eso. El hombre lobo levantó los brazos, los colmillos brillaban con un rojo carmesí brillante. Y cuando el asesino experimentó un verdadero miedo gutural por primera vez en su vida, esas garras cayeron volando hacia él. No perteneces al campo de batalla. Fue en ese momento que él se desmayó. Oye, Finn, ¿pasó algo? Vete, quiero decir, preguntó tío Una, con Urga a su lado. Ellos estaban en el viejo alcantarillado que se extendía debajo de la ciudad. Finn había dirigido un pequeño grupo allí para establecer una especie de bloqueo para evitar que Valeta y el resto de su grupo escaparan a Nazas. O sea, ya que siempre le está llamando a la gente como cebo para peces, tontos, débiles. Burlándose de la gente y esas cosas, tío Una, su hermana, tío Uni, murmuró cuando ella, el capitán y el resto del grupo se voltearon hacia la joven amazona ante su pregunta.
Una había estado intrigada por mucho tiempo porque Bete actuó de la manera en que lo hizo, desde que lo conoció, en realidad. Pero fue solo ahora que finalmente estaba tratando de obtener una respuesta sobre su compañero de debate constante. Cuando ella y el resto del grupo se voltearon hacia Finn, el capitán Javi permaneció en silencio antes de finalmente echarles una mirada. Bete no habla mucho de sí mismo. Ni siquiera sé si algo sucedió en su pasado, comenzó a hablar, con los ojos girando en la dirección del agua que fluía bajo los pies, casi como si mirara mucho más allá de la alcantarilla misma. Entonces, lo que puedo ofrecer es solo una conjetura. Él es increíblemente socialmente inepto. De vuelta en el hospital de la familia Diansecht, Riveria miró por la ventana la lluvia que retrocedía lentamente mientras respondía a la pregunta planteada por Lefilla y los otros elfos. ¿Socialmente inepto? En efecto. Desastrosamente así, confirmó Riveria con un suspiro suave. Todo lo que dice ese niño, el desprecio, el ridículo, los hilos extremos de lógica que sigue, solo está tratando de motivar a la gente. Para estimularlos de la única manera que él sabe cómo. Las palabras trajeron un recuerdo a la mente de Lefilla. Cuando ella, Philbis y Bete habían estado a punto de asaltar la despensa del piso 24, Bete la había criticado una y otra vez, diciendo que la joven elfo constantemente necesitaba protección del lobo. ¿Estás satisfecho así? ¿Tienes que contar con los demás porque no puedes protegerte? Mientras tu magia sea lo único útil que tengas, nunca serás más que equipaje. Eres blanda. Ella recordó lo abatida que se había sentido, mordiéndose su labio y siguiendo adelante a pesar de sus palabras. Pero entonces, él había gritado que no admires a la vieja bruja, supérala, supera a Riveria al Josalf, eso es lo que le había dicho. Eso no había sido un simple estímulo. Ese había sido el verdadero espíritu de un lobo hambriento de poder. Constantemente irritado por los débiles que lo rodeaban, él intentó presionarlos para que se defendieran. Las palabras de Bete van mucho más allá de lo necesario. Duro hasta el punto de la antipatía. O tal vez, él cree que la única forma de empujar a otros más allá de sus límites es lastimándolos, continuó Riveria, provocando la sorpresa de los otros elfos, incluida Lefilla, que acaba de regresar del mar de sus recuerdos. Llegué al punto en que Finn, Garys y yo nos vimos obligados a llamarlo para hablar. Sin embargo, gracias a la ayuda de Loki, había demasiado alcohol involucrado, recordó la elfo, bailando de diversión en sus ojos color jade como si estuviera viendo la escena en su mente. Cuando eres fuerte, debes volver a levantarte sin importar lo que pase. ¿Alguien te escupió en la cara? ¿Alguien te humilló? ¿Alguien te robó algo? Vuelves a levantarte. Se habían negado a dejar que Bete saliera de la habitación hasta que explicara el razonamiento detrás de su constante reprensión a los demás, y después de algunos de sus habituales intercambios de golpes con Garys, él finalmente se abrió, ignorando las heridas que había sufrido y tragando su bebida, porque eso es lo que se necesita. Tienes que perder a alguien. Tienes que perder una parte de ti mismo. ¿Debes cometer un error? Debes llegar al punto en el que no puedes perdonarte a ti mismo. Solo entonces el fuerte cambia. Él continuó, golpeando su vaso sobre la mesa ante la sorpresa de Riveria y los demás. Pero los débiles siempre serán débiles. Pase lo que pase. Esas fallas simplemente se sientan allí y lo arruinan. Siempre serán débiles, siempre, viviendo como basura hasta el día en que se rompan en pedazos. Los ojos de Lefilla y los otros elfos se abrieron cuando Riveria transmitió las palabras del lobo. Al mismo tiempo, se dieron cuenta del error que habían cometido. La conducta rebelde de Bete, sus principios duros de meritocracia, esos no habían sido más que una reprimenda definitiva. Un ritual para desenterrar y obligar a los aventureros a enfrentar las heridas de su pasado. Un despertar que los levantaría, eran palabras de aliento abusivas que golpearían a los verdaderamente débiles. Un divisor inhumano, arrogante y cruel de los fuertes a los débiles, un privilegio especial que, según él, solo podía ser legado por los fuertes. Pero allí, debe haber habido una mejor manera de hacerlo. Lo que él hace va mucho más allá de socialmente inepto. No todos van a tener ese fuerte espíritu, afirmó Alicia. Un nivel 4 en un equipo de reserva de la familia Louki, ella misma probablemente golpeó una pared en sus habilidades, se vio obligada a tragarse las lágrimas y seguir adelante sin importar cómo su corazón amenazara con romperse. A Lefilla también le resultó difícil tolerar las duras críticas de Bete. Riveria, sin embargo, simplemente asintió. En efecto. Tienes razón en eso, Alicia. Pero hay más que eso detrás de sus acciones. A él también le disgusta mucho, cuando aquellos a quienes se refiere como débiles, salen al campo, por así decirlo. Ella quería asegurarse de que solo aquellos con las calificaciones adecuadas se unieran a la pelea,
ella explicó. Y al menos para Bete, él ya había encontrado la solución. La voz delgada de la alto elfo, cargada de lástima, se desvaneció en la lluvia fuera de la ventana. ¿Te gustaría saber lo que dijo? Cuando lo critiqué por poner sus propios valores en los demás, preguntó ella con una sonrisa triste, el Bete en sus recuerdos apareciendo en sus ojos. ¿Vas a decir lo mismo una vez que estén muertos, eh? ¿Prefieres que terminen muertos a que estén lastimados sus sentimientos, eh? Será demasiado tarde una vez que se rompan en pedazos. Incluso Bete sabía cuán insensible era. Dejando escapar un poderoso rugido, él pasó de asesino a asesino, sus ataques fueron un alboroto incesante. Pateando, arañando, golpeando, él permitió que su ira lo llevara, sin detenerse hasta que cada figura oscura en la zona de restauración fuera anulada, y en la vanguardia de su mente a lo largo de cada golpe de sus extremidades estaban las imágenes de su pasado. Las caras de cada aventurero que había visto morir ante sus ojos, incluidas Lene y Lena. Él no podía parar de gritar. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ser tan débiles? ¿Por qué tenían que permanecer tan débiles? ¿Por qué no intentaron fortalecerse? ¿Cómo podían sentarse allí, riendo, en un mundo donde solo sobrevivieron los más fuertes? Porque, cuando les esperaba un destino tan cruel, ellos no. La desesperación y la angustia estaban tomando el control de la hora. Bete había sido derrotado por los débiles durante demasiado tiempo, y solo había una solución en su mente: tenía que entrenar, hacerse aún más fuerte y protegerlos. No perdería a nadie. Nunca más. Pero incluso eso era algo que se dijo a sí mismo, porque no importa cuán fuerte se volviera, no importaba cuánto intentara protegerlos, el débil aún se deslizaba entre sus dedos, tan imposible de agarrar como un puñado de arena. Eso lo dejó con una sola opción: él tuvo que alejarlos. Los ridiculizó, se rió de ellos, los lastimó. Los únicos permitidos a estar en el campo de batalla eran aquellos que podían aullar al desprecio de los fuertes. Los débiles tenían que poder aullar, si no, si ellos no pudieran cambiar, sus cadáveres solo se acumularían, como su padre, como su madre, como su hermana, como su amiga de la infancia, como ella, como la enfermera de buen corazón que había curado sus heridas, como esa chica amazona, y así, Bete seguiría gritando, seguiría insultando, mofándose de cualquier debilucho que intentara pisar el campo de batalla. Él simplemente no quería que nadie muriera, preguntó Tío Una, medio sorprendida, después de escuchar la respuesta de Finn. ¡Qué idiota! Como si él pudiera evitar que eso sucediera, Tío Una interrumpió casi instantáneamente, su voz sonó en las paredes de la alcantarilla. Si ese era el caso, entonces fueron Tío Una y Tío Uni quienes fueron las desilusionadas cuando llegó la muerte. Los dos que se habían llevado más vidas de las que podían contar dentro de la prisión ubicada en su país de origen, Telskiura, y que desde entonces habían estado protegiendo este mundo de dos personas que compartían. Mientras el resto del grupo miraba asombrado, Tío Uni no pudo ocultar su ira. En serio, ¿cómo diablos cree que podrá proteger a todos, eh? Incluso personas que él ni siquiera conoce, no. No creo que eso sea lo que él está tratando de hacer, esa fue la suave respuesta de Finn. Y cuando Tío Uni y el resto del grupo lo miraron con curiosidad, una sonrisa irónica se formó en su rostro. Todo lo contrario. La razón por la que no puede tener sus diatribas abusivas es más egoísta, diría yo. Y no solo un poquito, tampoco. Loki reflexionó con una sonrisa idéntica a la de Finn. Ella estaba en el primer piso de la Torre Babel, el gran salón circular rodeado de innumerables puertas. A su alrededor, los miembros de la familia Loki, a quienes se les había encargado vigilar a las amazonas durante toda la noche. Raúl, Ana Kitty y los demás intentaron deducir el verdadero significado detrás de sus palabras. ¿Qué quieres decir con egoísta?, preguntó Raúl. Cada vez que el muchacho ve a alguien débil según sus estándares, él vislumbra su propio pasado, y su yo anterior. Le molesta, se podría decir, Garys, que había sido puesto a cargo de la fuerza de Babel, respondió con un golpe de barba. Él había intercambiado golpes con Bete más a menudo que nadie en toda la familia Loki, que fue lo que le dio la autoridad para suponer lo que incluso Bete no podía decir. Pensamientos, de él, aquí repitió abatido. ¿Qué? No lo tomaste como el tipo de caridad, ¿verdad? Claro, cómo no. Es como acaba de decir Loki. La falta de habilidades sociales del chico lo hace aún más polémico, continuó Garys, lanzando una sonrisa a la gata. Pero la sonrisa desapareció rápidamente cuando miró hacia la puerta. El lejano aullido de un hombre lobo llegó goteando una vez más desde muy lejos. No. Ese muchacho no ha cambiado ni un poquito desde el momento en que lo conocí, murmuró. Incluso en un grupo, los débiles siguen siendo débiles. Vivir como un debilucho significa que te roben todo,
dejándote que lloriquees y te arrepientas de tu vida. No voy a ser así. Y tampoco dejaré que nadie a mi alrededor sea así. Así que cállate con tus lloriqueos, tus gemidos y tus llantos. Eran palabras que habían estado resonando en el corazón de Bete desde que podía recordar. Incluso ahora, mientras corría por esos callejones oscuros, continuaron. Si no eran simplemente recuerdos al azar o arrepentimiento de las mujeres en su vida que había dejado morir, él no lo sabía. Incluso ese mocoso conejo se mantuvo firme. Las palabras salieron de su boca antes de darse cuenta un murmullo estaba derritiéndose en la lluvia torrencial. Él recordó esa noche y al aventurero que había ridiculizado mientras estaba borracho hasta la cabeza, y como a ese chico no le había gustado que lo llamaran débil. Fue ese pequeño pensamiento lo que hizo llorar al niño, lo hizo ponerse de pie y deshacerse de sus cadenas de debilidad. Esa lucha contra el Minotauro había sacudido a Bete hasta el fondo. Avergonzado de sí mismo, enfurecido de que podría estar perdiendo ante un tonto como el Y, sin embargo, aunque odiaba admitirlo, también estaba un poco emocionado. Esa fue la primera vez en su vida que Bete se sorprendió de alguien más débil que él. Era casi como si lo hubiera estado esperando, que esa figura galante entrara en su vida, porque incluso Bete lo entendió. No todos pueden convertirse en guerreros. No todos podrían convertirse en aventureros. No podrían ser ahí sí los demás. No podrían ser ese chico, y sin embargo, a pesar de todo eso, Bete no pudo soportar la debilidad. Mantenerse débil era un pecado. Casi un mal. Sentarse a reír y sonreír, luego llorar, colapsar, gritar y gritar cada vez que pierden algo. Bete odiaba esos gritos sobre todo. Y se negó a aceptarlos, igual que se negó a aceptar al joven lobo de su pasado. Él había escuchado tantos gritos en este momento. Demasiados. Ellos necesitaban irse, y si no estuvieran preparados para hacer eso, él los haría irse. Vergonzosos tontos impotentes como ellos no merecían vivir. El campo de batalla no reconoció a nadie más que a los fuertes. Me parece que Bete simplemente no puede renunciar a ellos. Es por eso que sigue mofándose y ridiculizando, reflexionó Loki mientras el resto del grupo miraba en silencio. Aunque podría haber estado pensando demasiado, había algo en su voz que hacía difícil dudar de su teoría. Entonces, cuando ellos no cambian, se enoja. Comienza las peleas. Aunque sería mucho más fácil para él dejarlo así. Este reclamo conmocionó a Raúl y a los demás espectadores. Ciertamente, las diatribas de Bete nunca se detuvieron. Enfrentándose a ellos, lanzando insultos, nunca se tomó un descanso de molestarlos. Entonces, si lo que Loki decía era cierto, entonces, sus acciones fueron realmente una forma de aliento completamente inútil. Alentadoras aclamaciones que incluso el propio Bete no se había dado cuenta de que había estado haciendo. ¿Por qué no nos dijiste esto antes?, preguntó Raúl, con lágrimas en los ojos gracias a esta visión del alma de Bete. Entonces, él estaba haciendo lo mismo por Lene y los demás, diciéndoles que incluso después de renacer, sean quienes sean lo que sean, él no quiere perderlos de nuevo. Escuchar esto fue suficiente para hacer que la persona animal Cruz y el humano Narfi agacharan la cabeza avergonzados. Incluso aquí tenía su mirada apuntando al suelo, con el labio entre los dientes. Bete siempre había alejado a los débiles. Incluso cuando cuidaba a sus propios compañeros, no era más que él mismo, hasta el punto de la violencia. Casi como si eso fuera lo único que sabía. Cuando Raúl y los demás presionaron a Loki para obtener una respuesta, ella simplemente negó con la cabeza suavemente. «¿Porque no lo hubieras entendido?», murmuró, con los labios fruncidos casi malhumorados. «No importa cuánto podamos decir que lo entendamos, ninguno de nosotros lo entenderá». «Demonios, Bete mismo no lo entiende. Lo que es más, la filosofía de ese muchacho no sería más que una molestia para la mayoría de los demás, ¿no?». «Todo el truco de refuerzo negativo sobre positivo», continuó Garis. Loki levantó la cabeza. Habiendo dicho eso, hay una cosa segura, ella comenzó a hablar de nuevo, casi para sí misma, mientras se dirigía a la puerta para mirar el cielo nocturno cargado de lágrimas. Ese colmillo suyo no es un colmillo en absoluto. Eso es, el colmillo en su mejilla palpitaba, ardiente, abrasador, casi como si lloraran lágrimas de sangre. Maldita sea, con la mano contra su mejilla, él corrió, abandonando todos los demás pensamientos mientras empujaba cada vez más rápido. Habían llegado refuerzos, y cuando llegaron a gritarle, él los lanzó contra la pared, uno por uno. La sangre brotó como géiseres de sus bocas y lo pintó a él y a su colmillo de un rojo sanguíneo. ¿Has descubierto lo que significa ese colmillo tuyo, Bete? Loki le había preguntado eso antes, pero Bete ya lo había descubierto hace mucho, mucho tiempo. Su verdadera forma era muy obvia. El colmillo de Bete no era un colmillo en absoluto, fue una cicatriz.
Debajo de ese tatuaje en forma de rayo en su mejilla estaba la cicatriz que había comenzado todo esto. La primera herida que recibió, cuando supo por primera vez sobre este mundo de crueldad perro come perro, fue golpeado por él, que se había tallado en esta forma en su rostro. El colmillo que su padre le había enseñado durante mucho tiempo a pulir se había roto hace mucho tiempo, y ahora esa herida era prueba de su debilidad. Su colmillo, su fuerza, no era más que un disfraz. La fuerza y la debilidad se combinaron para formar esa cicatriz no curativa. La prueba de sus orígenes, tallada en su propio cuerpo hambriento. Un juramento de sangre que se había hecho a sí mismo, que devoraría a los fuertes y presionaría siempre hacia adelante. Cada vez que Bete sentía su propia debilidad, se hacía más fuerte. Cuando perdió a su familia, su hermana, su amiga de la infancia, a ella, sus compañeros. Cada una de esas veces, Bete había llorado aullado, y luego se libró de esa carne débil y devoró nuevas fuerzas. Sus heridas lo atormentaban, lo cincelaban, tallado por las debilidades de su cuerpo. Y con cada persona que perdió, crecieron. La sangre derramada se convirtió en su fuerza, y el Bete del pasado ni siquiera lo había notado. Era un lobo cocido de heridas, un ser poderoso construido a partir de la vida de los débiles que había abandonado. Gruak, GHNGH. Urrak, él repelió un ataque entrante con su protector de brazos. Con las chispas volando, él envió el suave cuerpo de su atacante volando con un solo golpe. Una y otra vez, sus manos, garras y colmillos fueron pintados con sangre para ser lavados por la lluvia torrencial. El colmillo de Bete no pudo proteger a nadie. El colmillo de Bete no conocía nada más que dolor y sufrimiento. Bete no pudo hacer nada más que infligir dolor. Su fuerza no era más que una farsa, pero aún así él seguiría mostrando su colmillo de mentira. Las heridas debajo de él se acumulaban aún más. Herirse a sí mismo, lastimar a otros, todo porque se negó a aceptar su debilidad. Aullando a los débiles, devorando a los fuertes, hasta que su enorme mandíbula fue finalmente arrancada de su rostro. Protege esa mandíbula tuya y ese colmillo a toda costa, ¿sí? Biarra había estado en lo cierto. Bete no pudo hacer nada más que infligir dolor. No pudo hacer nada más que aullar. Nada más que alejar a la gente. Nada más que quejarse y exigir. Los débiles deberían desaparecer. ¿No te molesta a ti también? ¿Aullar? ¿Por qué no? Todo lo que pudo hacer fue esperar el aullido de los débiles. Ruarg. Con el corazón y la garganta temblando, Bete rugió. Vete. Los pies de ahí se detuvieron al oír ese aullido solitario. Eres fuerte. Eso es todo lo que importa, así que, no cambies. De repente, el significado detrás de esas palabras que Bete le había dicho hacía tanto tiempo se hizo evidente. Le había estado revelando una parte de su corazón, como lo haría con una hermana, un amante, desesperado por no perder a alguien más. Una súplica torpe y sin gracia de un lobo torpe y sin gracia. Ahí se paró frente a la zona restringida de restauración del barrio del placer y simplemente escuchó ese eco. Incluso la fuerte lluvia comenzaba a menguar, casi como si no tuviera lágrimas que derramar. Todos ellos, se fueron. Ese maldito Banargan. E incluso con los efectos de la maldición evitando que se cure por completo. Él es único. La base de Eivals en Belit Babil estaba alborotada. Ninguno de los asesinos que habían sido enviados para encargarse de Bete había regresado. Incluso el continuo aullido de Lupino se había desvanecido en las sombras, como si indicara la subyugación de su presa. Pero Valeta no se desanimó, todavía llevaba su sonrisa siempre presente mientras miraba a través de las ruinas sembradas de sombras del distrito del placer desde el último piso del palacio. Ese lobo solitario está aún más enojado de lo que esperaba. Si no logró actuar, el señor Gran Lobo Malo tendrá esa venganza después de todo. Lady Valeta. Nos hemos quedado completamente sin asesinos. ¿Qué deberíamos hacer? Oh, deja de ser tan cobarde. Claramente, correr directamente hacia su territorio fue una mala idea. ¿Qué deberíamos hacer? Simplemente lo invitamos a venir aquí, ¿no? Siseó ante el obviamente nervioso seguidor de la familia Sanatas que estaba a su lado. Girando hacia el grupo de hombres vestidos de túnica, ella levantó la barbilla hacia la zona de restauración fuera de la ventana. Realmente revolví su pelaje. Ese tipo nos quiere muertos, y él quiere ser el que lo haga. Lo atraemos aquí y él vendrá si quiere o no. Realmente se ha vuelto loco esta vez, lo que nos da la ventaja, explicó Valeta fríamente, a pesar de que la mayoría de sus piezas de juego se habían ido. Las innumerables batallas a las que ya había sobrevivido como miembro de élite de Eivals le habían dado un buen ojo cuando se trataba de una estrategia como esta. Y lo que es más, el poder que ejercía como nivel 5 fue suficiente para ubicarla incluso entre los principales aventureros de horario. No había ninguna duda al respecto. Esta villana que se había enfrentado a Oreibar y al resto de su grupo una y otra vez era una de las fuertes,
Puede que no nos queden muchas maldiciones, pero tenemos armas malditas y espadas mágicas saliendo de nuestros oídos, ¿no? Ese sí, señora, respondió el hombre asintiendo. Valeta sonrió. Entonces voy a enviarnos una pequeña invitación. Preparen al grupo, muchachos. Solo que, en lugar de pastel, quiero ver tantas trampas como esas pequeñas cabezas suyas. ¿Han dejado de venir? Bete pensó mientras tomaba una de las pociones de Louki, actualmente oculta en la oscuridad de las calles secundarias. Limpiándose la barbilla una vez que desapareció, arrojó el frasco vacío sobre la piedra. Sus ojos ambarinos se estrecharon en sus pensamientos. ¿Se quedaron sin chicos? No hay forma. No he visto a esa mujer hacer una aparición todavía. Pero todavía no sé de dónde vienen. Aulló de nuevo para ver si vienen más corriendo. Quizás por algún tipo de orgullo por su linaje nacido en la sombra, los asesinos se habían negado a dar ninguna información sobre sus aliados, aterrorizados como estaban. A pesar de la sensación incesante de rojo intenso que latía constantemente por su cuerpo, Bete pensó que también podría intentarlo, así que salió de la seguridad de las sombras y regresó a las calles. Edificios en ruinas, armas abandonadas y fragmentos esparcidos de los mismos, escombros quemados. Al pasar rápidamente por los escombros que se veían directamente de una ciudad en ruinas, él fijó su vista en el edificio más alto del distrito, cuando de repente, él notó algo bajo los pies. Era un rastro de sangre, un camino rojo como una serpiente, casi como si alguien hubiera estado arrastrando un cuerpo. Estaba muy claramente colocado deliberadamente para llevarlo a algún lado, continuando por la calle. Bete lo miró en silencio por un momento, luego se fue, giró esquina tras esquina. El rastro de sangre lo condujo por la intrincada red de calles. Esta letra, murmuró, mirando una pieza de material de construcción que descansaba debajo de un arco saliente. Al lado del bloque de piedra había un mensaje escrito en rojo: ven al palacio, Van Argan. Esperamos darte la bienvenida. Él miró por encima del coine garabateado en sangre. La pintura, probablemente proveniente del cadáver del asesino, se desplomó contra la pared cercana. Quizás empujando un paño de algún tipo en su herida abierta y usándolo como pincel. Pero la luz ya había desaparecido de los ojos del cadáver maltratado, y los riachuelos sangrientos surcaban su multitud de laceraciones. Bete no le echó más de un vistazo, él simplemente miró la invitación personalizada. Reconoció este garabato dibujado apresuradamente. Era igual al que estaba escrito en las paredes de Nazas cuando encontraron a Lene y a los demás muertos. Bete apretó el puño con tanta fuerza que tembló, y luego se fue, saltando sobre el techo de un burdel cercano. Sus ojos se dirigieron a la casa de familia Isitar, el gran palacio alto y orgulloso sobre la oscuridad de los edificios llenos de gente. Luego, con un repentino tirón, miró hacia arriba. La lluvia se había detenido. Y a través de la franja de nubes oscuras, el azul oscuro del cielo se asomaba. La luna, sin embargo, todavía estaba escondida detrás del mar gris. Con una última mirada silenciosa, Bete saltó del techo y fijó su mirada en Belit Babili. Él llegó a su destino sin problemas, sin haberse molestado en permanecer en guardia durante el viaje. Ahora que estaba tan cerca de Belit Babili, le era difícil negar su majestuosidad, a pesar de que se estaba desmoronando después del ataque de la familia Freya. Este se jactaba de toda la grandeza y el prestigio de un palacio real del desierto, ni una sola colcha carecía de lujosa extravagancia, hasta los leones finamente cincelados que adornaban sus numerosas columnas. La fachada dorada agrietada que cubría todo el edificio era un símbolo de opulencia y decadencia. Y al otro lado del jardín circular que custodiaba la entrada del palacio había una puerta colosal, el emblema de la familia, una cortesana velada, a la que actualmente le faltaban trozos enteros de piedra en la cara mirando hacia abajo desde lo alto. Sin prestar atención a nada de esto, Bete vistió directamente más allá de los restos dañados y entró en el palacio propiamente dicho. Fue recibido por una gran sala de elefantina de mármol blanco, también en estado de desorden. Aunque los pasillos estaban visibles hasta el techo, muchos pisos por encima parecían casi incontables, Bete ni siquiera tuvo la oportunidad de perderse. No, ya se había tendido una alfombra roja en preparación para su llegada. No uno de tela, sino uno de sangre. Bueno, ¿no es esto algo artístico?, murmuró Bete, frunciendo el ceño mientras seguía el rastro de sangre. Lo llevó por un largo pasillo, luego bajó las escaleras pasando una puerta oculta que ya se había abierto para él. Aceleró en silencio, con el aire a su alrededor cada vez más frío. Al llegar al pie de las escaleras, él pasó por el cadáver arrugado de un asesino, luego siguió el camino hasta llegar a un enorme vestíbulo subterráneo, no muy diferente al que acababa de dejar en la entrada del palacio.
Columnas altas y anchas se alineaban en el espacio abierto a ambos lados, soportando el techo a más de 10 metros de altura y casi recordando las alcantarillas subterráneas en las que se había infiltrado con Loki hace un tiempo. Las linternas de piedra mágica también se sujetaban esporádicamente a través de las filas de columnas, dando al espacio un brillo etéreo. ¿Una cámara subterránea de este tamaño? ¿Y si Tar había planeado tener algún tipo de mascota monstruosa? Sabía que vendrías, Van Argand, llegó una voz repentina, casi inimaginablemente alta cuando Beth escaneó sus alrededores. Entonces ella apareció, con el abrigo forrado de piel ondeando mientras salía de la sombra de un pilar a unos 80 metros frente a él y golpeaba en el centro del pasillo. Perra, y tú también viniste solo, qué maravilloso. No puedo enseñarle a un perro viejo nuevos trucos, supongo. Tu clase es tan fácil de leer como siempre, se burló Valeta, soltando una carcajada e ignorando la mirada asesina en los ojos del hombre lobo. Sus dedos estaban enrollados alrededor del agarre de una espada con una sola mano, un arma maldita, sin duda. Ella lo levantó ahora hasta la altura de su pecho, empujándolo en la dirección de Bete mientras continuaba presionando cada botón con infinita alegría. Los dos nos conocemos demasiado bien para necesitar bromas en este momento. Además, no quisiera que ninguno de tus pequeños amigos metiera sus sucias narices en nuestro asunto. Y como yo lo veo, tú tampoco lo harías. Ven entonces, ahora que el prólogo estaba fuera del camino, los ojos de Bete brillaron con un brillo agudo. Él ya podía sentir la presencia de los 10, 20 y tantos asaltantes escondidos en las sombras de los pilares circundantes. Esto fue una trampa, eso era seguro. Pero nada de eso le importaba a Bete. Ahora no. Él estaba listo para matar, sin importar cuántos enemigos vinieran a él. Con una furia corriendo por sus venas, él dio un paso adelante. Pero fue entonces cuando lo notó, el piso de piedra era muy tenuemente brillante, miríadas de formas geométricas brillaban débilmente en la superficie. Eran de un color púrpura rojizo, casi enmascarados por completo en la fosforescencia de amaranto de las linternas de piedra mágica que iluminaban la habitación. Y estos cubrieron toda la longitud de la habitación, cada uno de ellos de unos 120 metros de ancho. Las formas redondas parecían centrarse alrededor de Valeta en el centro de la habitación. Beth entrecerró los ojos. ¿Qué pasa, nivel 6? No me digas que tienes miedo. Ahora no huirías con la cola entre las piernas, ¿verdad? Es cierto que Beth no tenía muchas opciones al respecto ahora. ¿Fue magia? ¿Una maldición? ¿O algo completamente diferente? En este punto, sin embargo, a él realmente no le importaba. Este lobo hambriento solo tenía una cosa en mente, matar y comer a su presa. Él dio un paso adelante, con las botas de metal aterrizando en el rango de los círculos de color rojo púrpura. J.E. Con una sonrisa de Valeta, la batalla comenzó. Bete se lanzó hacia adelante, pateando hacia arriba y hacia afuera de la piedra, solo para que Valeta saltara a un lado, volviendo a las sombras de las columnas para escapar. ¿Qué? ¿No quieres jugar? Bete siseó mientras corría tras Valeta, que ahora estaba haciendo uso de todo el ancho de la cámara subterránea para agacharse y esquivar al lobo. Ella soltó una carcajada aún más fuerte, y aunque Bete sabía que estaba tratando de incitarlo, no pudo evitar que la ira brotara dentro de él. Columna tras columna él rompió en su persecución mientras la mujer se reía a carcajadas. Era como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. Aunque claramente el más rápido de los dos, él se dio cuenta de que no importaba cuántas veces intentara atacar, uno de sus matones de la familia Sanata siempre estaba allí para bloquearlo. El resplandor rosado de las linternas de piedra mágica en lo alto. La neblina púrpura rojiza de los patrones debajo de los pies. Juntos, crearon un ambiente etéreo y de otro mundo, y en medio de ese mundo de color, la cara de Bete se torció con creciente irritación. No dejen que me toque, pedazos de escoria sin valor. Ah. Bajajajaja. Una y otra vez, ellos saltaron de las sombras, los sirvientes obedientes protegían a su reina loca. Era un juego mortal de gato y ratón. O al escondite, tal vez, solo que este oculto estaba pasando el mejor momento de su vida disparando espadas al buscador. Los rasgos de Valeta parecían brillar de rojo en la luz que emanaba del suelo. Grua a r r r r g g g h h h h h h GNGH. Bete dejó escapar un rugido cuando de repente embistió hacia adelante, su puño apenas le faltó un poco para golpear en la garganta de Valeta. Sin embargo, la fuerza fue suficiente para tallar a través del piso de piedra, y la ráfaga de viento que creó fue más que capaz de lanzarla al aire. Ella cayó hacia atrás, forzada a empujar su espada en el suelo como un bastón para frenar su deslizamiento y volver a ponerse de pie. Deberías saber que, acercarme demasiado a ti fue una mala idea, siseó,
con su sonrisa provocativa siempre presente todavía en sus labios mientras se limpiaba el polvo de las mejillas. Al mismo tiempo, otro grupo de atacantes se apresuró a encontrarse con él, y Bete hizo una mueca. ¿Fallé? Maldita sea. Bete se maldijo a sí mismo y a su propia oportunidad perdida. Ella era solo un nivel 5. Él debería haber sido capaz de derribarla fácilmente. ¿Su propia ira estaba obstaculizando sus movimientos? Él frunció el ceño, arrojándose a los enemigos entrantes. Con las extremidades volando, él apuntó golpe tras patada a los pegajosos mosquitos, decorando la sala subterránea con su sangre. Luego, él volteó su mirada hacia Valeta, que ella misma ya se había distanciado entre ellos. La próxima vez él seguro que lo tendría. Y con ese juramento, sus ojos ambarinos se pusieron rojos con una determinación asesina. No había trampas, o al menos ninguna que pudiera sentir de inmediato. Solo trata de esquivarme ahora, él se enfureció. El fuego enloquecido dentro de él se convirtió en un infierno. Solo había algo mal con ese pensamiento. El as bajo la manga de Valeta ya estaba en su lugar y griega lo había estado por algún tiempo. Lo primero que le dio esa pista fue el repentino cambio de luz. Entonces, sus seguidores, los discípulos de la familia Sánatas que él ya los había mandado a volar, comenzaron gradualmente, muy lentamente, a ponerse a la par con él. Con lágrimas y sangre corriendo por sus mejillas, ellos apuntaron con sus espadas malditas al hombre lobo, con los rostros medio enloquecidos. Fue muy extraño. De alguna manera se estaban acelerando. ¿O no? Ni siquiera eso. J.E. Al principio era tan débil que el propio Bete ni siquiera lo había notado. J.E. Pero se fue haciendo cada vez más claro a medida que pasaba el tiempo. J.E. A medida que la sonrisa de Valeta crecía en una voraz diversión, los movimientos de Bete comenzaron a disminuir, y finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando? Sus extremidades se sentían pesadas, como si todo su cuerpo estuviera hecho de plomo. No era que los enemigos se movían más rápido. No, todo lo contrario. Bete era la que se movía más despacio de manera irrisoria. Hilarantemente así. Llevó bastante tiempo, pero ahora, ha llegado el momento. Justo cuando la saliva de Valeta llegó al suelo, los ataques de los enemigos comenzaron a golpear. GNGH. Primero vino desde atrás, un ligero rasguño que lo dejó en estado de shock brevemente. Aunque la herida en sí no era profunda, el dolor punzante de la maldición le puso los pelos de punta y, con un rápido giro, envió el codo a la mandíbula del agresor ofensor. Ellos se dirigieron hacia él en olas constantes, enviando aullidos de pánico cuando sus espadas salieron volando, una represalia feroz, como vengando a sus camaradas caídos. Bete repelió todas las cuchillas malditas entrantes que pudo, pero sus movimientos fueron muy lentos. Demasiado lento. No pudo responder lo suficientemente rápido. Su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de la percepción de fuego rápido de su mente de aventurero de primer nivel. Estaba evadiendo cada vez menos, obligado a defenderse cada vez más. Bete podía sentirlo ahora, el extraño cambio que le había sucedido a su cuerpo. Sus movimientos mismos estaban siendo restringidos a una velocidad acelerada. ¿Cómo te sientes, Banargan? Como Bete apenas logró escapar de un ataque enemigo, él sintió el dulce y enfermizo aliento de Valeta directamente en su mejilla. ¿Cómo le había permitido acercarse tanto? Hace solo un segundo, ella había estado huyendo de él. Él lanzó su puño como un rayo a esa sonrisa viciosa, solo para que Valeta se apartara rápidamente. Sus ojos brillaron cuando activó las cuchillas de sus botas, enviando su pierna en una patada horizontal de alta velocidad. Raúl, GNGH. Los dos golpes golpearon directamente en su frostbite, destrozando no solo una sección de su armadura sino también las joyas amarillas incrustadas. Con su núcleo desaparecido, los superiores Mithril se callaron. No pienses que no sé sobre tus viejas y desagradables botas mágicas, Valeta se echó a reír, moviéndose como un acróbata mientras dirigía una patada hacia la parte superior de su cuerpo mientras estaba de pie sobre su cabeza. Cuando su pierna golpeó su brazo, ella usó el retroceso para saltar hacia atrás, reclamando la distancia entre ellos. Bete, mientras tanto, ahora completamente despojado de su arma y poder, tropezó hacia atrás. Perder su frostbite fue malo, sin duda, pero su mayor problema ahora seguía siendo el peso abrumador que ralentizaba su cuerpo. Parecía que cada segundo que pasaba empeoraba su tiempo de reacción. No, su poder también. Él lanzó una mirada primero a las joyas rotas en sus botas, luego a sus brazos y piernas, y finalmente, al patrón de color púrpura rojizo que todavía brillaba y adornaba el piso. Cuanto más me muevo, peor se pone. Esa cosa debe estar bajando mi estado.
Te tomó el tiempo suficiente para darte cuenta, grandísimo idiota, gritó Valeta, su voz solo se sumó al pánico ya creciente en sus entrañas. Déjame presentarte mi propia marca especial de magia, lo llamo saldo. Supongo que podrías llamarlo un tipo de barrera mágica, explicó ella, su voz reverberó a través del pasillo subterráneo cuando los ataques a Bete se detuvieron momentáneamente, casi como si respondiera a su llamada, los patrones geométricos en el piso parecían brillar aún más, pero esta magia no es una barrera en absoluto. Además, tiene un conjuro molesto y largo, y se disipa en el momento en que salgo. Ni siquiera es tan útil en el combate real, dada la cantidad de mente que destruye. Maldita sea, gritó, claramente irritada por el único hechizo mágico que poseía. Sin embargo, ella comenzó a hablar de nuevo, con los labios curvados hacia arriba. Es perfecto para una trampa. Más aún para atrapar pequeñas bestias insolentes que no pueden controlar su propia ira. NGH, como ya habrás adivinado, saldo es un hechizo de estado inactivo. Agota el poder y la velocidad de cualquier invitado no deseado que entra. Y cuanto más se mueven, peor se pone. Si ella simplemente tenía tiempo de sobra o estaba disfrutando de esta oportunidad de otorgar su sentencia de muerte, Bete no estaba seguro, pero Valeta le dio todos los detalles sobre las características de su hechizo. Sin embargo, escucharla hizo que el color desapareciera de su rostro, un tipo de magia antiestado, entonces, pero que no requería lanzamientos repetidos, capaz de soltar continuamente el estado de un oponente por sí mismo, magia rara, seguro. Y si el conjuro fue realmente tan largo como ella dijo, su poder tenía que ser masivo, sin forma de separarlo de las condiciones previamente reveladas de Valeta. Parecía que no importaba cuántos de ellos había dentro, 1, 10, incluso 100, todos ellos tendrían sus estados reducidos por este hechizo de gran alcance. Cuanto más te escabullas, más apretadas son las cuerdas invisibles de mi magia. Todo dentro del círculo rojizo púrpura, era el castillo de Valeta. Su prisión, en otras palabras. Así es, mi pequeña pulga. Soy la araña, y has entrado directamente a mi red. Los ojos de Bete se abrieron en estado de shock. No hay escapatoria ahora, Banargan. Ya has arrasado mucho, los hilos de mi red ya están sobre ti. Eso era cierto. El estado de Bete había caído tan bajo en este punto que había violado el umbral de nivel. Si tenía que adivinar, ya había descendido a nivel 4, que era peligrosamente bajo. Además, Valeta lo había traído lentamente al centro de la barrera. Incluso si usara cada onza de fuerza que le quedaba para intentar escapar, quién sabía cuántos ataques tendría que defenderse antes de llegar al borde. Y con cada bloqueo, cada esquiva, su estado se hundiría aún más. El lobo frenético realmente había caído directamente en su trampa. Ahora bien, juguemos. Prepárense, mis secuaces ineptos. Cuando el comando estridente resonó en las paredes, el resto de Ival se materializaron en la extensión oscura detrás de las columnas. Todos y cada uno de ellos empuñaban una espada mágica. El tiempo se detuvo. Entonces la voz de Valeta volvió a sonar, y en un barrido simultáneo de sus espadas llegó una ola explosiva de fuego. NGH, primero llamas, luego rayos, luego hielo, lo bombardearon con toda variedad de ataques mágicos. Como lluvia, el aluvión cayó sobre él desde todos los lados, y aunque Bete pudo esquivar el furioso huracán gracias a su visión dinámica y reflejos motores sin paralelo, el brillo de esas mismas habilidades ya se estaba desvaneciendo rápidamente. Y gracias a su Frostbeard rota, tampoco pudo absorber la magia. La segunda sombra que Valeta había pintado en el suelo, su saldo, lo tenía en sus manos heladas. Fue incluso peor que una maldición. Un conjunto permanente de cadenas que habían envuelto todo su cuerpo. Realmente se sintió como una pulga atrapada en una telaraña. Mientras más luchaba, más hilos lo envolvían. Al igual que la presa de la araña, dejó de esperar su inevitable final a manos de un depredador horrible. NGH, una de las explosiones mágicas finalmente dio en el blanco cuando Bete intentó huir de la barrera. Fue un golpe directo, tiñendo la visión de Bete de un rojo intenso. «¡Nah!», gritó, el grito de dolor arrancó de su garganta. «Solo muere ya», Valeta gritó, con una sonrisa sádica en su rostro cuando otra explosión simultánea llegó volando hacia él. «Gauk». La sombra del lobo parpadeó en medio del destello cegador, otra vez. Al igual que los heraldos de la muerte, los sirvientes de la familia Sanatas alzaron la voz y enviaron otra corriente de luz turbia en un intento de poner de rodillas al hombre lobo gigante. Ellos usaron sus espadas mágicas una y otra vez, medio frenéticos, para cumplir las órdenes de Valeta. Tan pronto como se rompió una espada, simplemente agarraron otra y arrancaron pieza por pieza en el marco de Bete.
Ni siquiera la sangre derramada en el piso pudo resistir el ataque, evaporándose en el brillante destello mientras la cámara entera vibraba con las olas de poder colosal de la magia. Esto se convirtió en un verdadero concierto de luz, con Valeta sosteniendo el bastón del conductor. J. Mátenlo. Mátenlo. Maten al pequeño pez gordo de la familia Louki. Y entonces... Iré a por ti, Finn, chilló Valeta, prácticamente citada ante la escena de liquidación absoluta frente a ella. Debajo de sus pies, Saldo dio su propio destello de luz eufórica, casi como si se uniera a ella en una risa desenfrenada. Esto, de vuelta a la superficie en la zona de restauración del Distrito del Placer. Ice acababa de recibir el mismo mensaje que había llevado Bete a Belit Babili. Ven al palacio. Van Argand leyó lentamente en voz alta las palabras sangrientas en koiné. En el pedazo de piedra debajo del arco. Ella había visto el rastro de sangre casi de inmediato al entrar en el distrito de burdeles devastado por la guerra y lo había seguido hasta este lugar inmediatamente. Ella lanzó una mirada preocupada en dirección al cadáver del asesino abandonado, luego se dispuso a irse, preparada para seguir la pista y encontrar a Bete. Excepto, Eichen. Una súbita vibración bajo sus pies la detuvo. Fue débil, casi como un terremoto. Y si bien no fue lo suficientemente fuerte como para desequilibrarla, las ondas de choque intermitentes que siguieron fueron suficientes para darle unas pistas sobre el hecho de que algo no estaba bien. Arrodillándose, ella presionó su mano contra el suelo. El retumbar contra su palma hizo una especie de melodía fortuita, casi como si una gran cantidad de bombas explotaran debajo de la superficie de la tierra. ¿Viene del subterráneo? No, con un sobresalto, ella se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su cabeza se elevó hacia arriba, y ella despegó en un instante, comenzando primero desde el suelo, luego las paredes. Ella saltó de las calles y se subió a los techos de los burdeles circundantes. Ella corría siempre hacia adelante, fila tras fila de tejas debajo de sus pies y el rostro sombrío de Belit Babili, alta y solemne, en su vista, dirigiéndose en línea recta hacia ese imponente palacio. Ella corrió, moviéndose entre las laderas barridas por la lluvia y los riscos en ruinas de los edificios de abajo. La cacofonía de explosiones continuó en la cámara subterránea, tan numerosa que Bete había perdido el rastro de ellas. Gruk, ga. El humo burbujeaba de su piel, el propio Bete solo estaba logrando evitar colapsar en el suelo mientras los glóbulos de sangre quemada y congelada caían de las heridas que ahora cubrían su cuerpo. Eres un pequeño bastardo tenaz, ¿no? Siseó Valeta. El deleite depravado desapareció momentáneamente bajo sus cejas fruncidas al ver a Bete todavía en pie. Sin embargo, no duró mucho esa sonrisa implacable, ella regresó en segundos. Pero este es el final, Van Argand. Una vez que mi Saldo te agarra, nunca se suelta. Incluso ahora, todo el cuerpo del lobo estaba siendo apretado cada vez más por los hilos invisibles de su obra maestra que brillaba bajo sus pies, no solo minando su estado sino también inhibiendo por completo su escape. Una puñalada rápida de un arma maldita terminaría así de rápido. ¿Pero por qué arriesgarse? No hay necesidad de acercarse tanto. Incluso como está ahora, un paso en falso podría ver sus dientes en mi cuello. Sí. No había necesidad de apresurar las cosas. Ya no. Era mejor seguir haciendo lo que estaba haciendo, destrozando su vida poco a poco desde lejos. Él estaba demasiado herido para intentar escapar ahora, después de todo. Y es bueno que lo haya traído aquí también. No quiero arriesgarme a que vaya en modo bestia conmigo. No, no hay nada que Van Argand pueda hacer para voltear el tablero ahora. El mayor riesgo que uno se enfrentaba a un hombre lobo en la superficie era su transformación bajo la luz de la luna. Y una vez que eso sucedió, se decía que poseían un poder mucho mayor que el de cualquier otra especie. La lluvia pudo haberse detenido arriba, pero estaban a salvo debajo de la superficie, donde ni siquiera el más mínimo rastro de luz de luna podría filtrarse. Valeta dejó escapar una fuerte carcajada, completamente segura de su próxima victoria. Escuchar esto también fue suficiente para traer sonrisas a los rostros de sus secuaces. Para ellos, derrotar a un aventurero de primer nivel, después de todo, sería un gran paso para alcanzar los mayores deseos de sus vidas. Seducidos por pensamientos de alegría, emoción y apetito por la destrucción, ellos lanzaron otra reserva de armas mágicas al hombre lobo ya herido. Tisk. Bete hizo una mueca a través de los rayos, con fragmentos de hielo y brasas en llamas mientras formaban un torbellino a su alrededor. Él hizo un puño con su mano, con los músculos prácticamente temblando por la furia que lo atravesaba. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Maldita sea, gimió, apretando los dientes uno contra el otro. Él estaba enojado consigo mismo. Con Valeta y sus hombres. Con el mundo. El colmillo en su mejilla se sentía como si estuviera ardiendo,
El dolor enterrado en su interior rogaba que se liberara. Su mundo era rojo. La ira había tomado el control. Maldijo al mundo. Maldijo el destino. Maldijo la razón. Un calor blanco alcanzó su visión. Sus pensamientos eran un caos furioso y caótico. Él no pudo aceptar esto. No podía aceptarse a sí mismo. Al igual que él no había sido capaz de aceptar nada de lo que podía recordar. Esa cicatriz, esa herida de su pasado, siempre estuvo allí para prolongar la ira dentro de él. El corazón de Bete era una tormenta constante de confusión en el campo de batalla, pero había una cosa segura, y era que si seguía así, su ira no tendría dónde ir. Lo destruiría por completo, la furia ardiente de tener a sus compañeros arrancados de él. El infierno de enemistad al ver que mataban a esa chica, ellos eran inaceptables, no todos podrían ser protegidos. No todos podrían salvarse. Pero Bete fue el único que no pudo apagar las llamas. Los fuertes eran los únicos que no podían olvidar. Los gritos de los débiles mientras ellos luchaban contra el mundo. Las lágrimas de los frágiles cuando se vieron obligados a ceder al destino. Maldita sea, rugió, maldiciéndose a sí mismo. Y luego, levantando la cabeza, miró a través de las olas de llamas para encontrarse con la sonrisa de Valeta de frente. Él decidió, ahí y ahora, romper el mandamiento que se había dado. El único acto egoísta que infantilmente se había dicho a sí mismo al que nunca recurriría, incluso ante una muerte segura. De repente, los recuerdos de los últimos días pasaron por sus ojos ambarinos. Entonces, él comenzó a armar su conjuro. Frouz encadenado, rey de los lobos. Y lanzándolo. ¿Qué? Banargand usando magia, Valeta tartamudeó, completamente desconcertada. Esto no fue posible. ¿Cómo podría ya no haber sabido de esto? Banargand de la familia Louki fue una potencia carnosa que pertenecía al frente con las Amazonas. Por eso tenía que confiar en sus botas de metal si quería usar algún tipo de magia. Una mirada de pánico cruzó su rostro. Este tipo de as bajo la manga en realidad podría cambiar el curso de la batalla. No había forma de que ella lo dejara escapar con esto. No se queden ahí parados. Dens prisa y fríanlo, gritó ella, con sus subordinados liberando otra ola de bolas de fuego y rayos. Pero Bete no hizo ningún movimiento para esquivarlos o incluso bloquearlos. Él cerró los ojos y dejó caer los brazos a los costados mientras concentraba todo lo que tenía en el conjuro. Soportando el golpe directo tras golpe directo, él simplemente se quedó allí, continuando su conjuro mientras el mundo de sombras a su alrededor se iluminaba en una brillante fantasmagoría. La primera herida, Helga, el grillete. La segunda herida, Hol, el grito. La tercera herida, Viti, el martillo. El esclavo voraz es tu única esperanza, que forme un río, mezclándose con la marea de sangre, para lavarte las lágrimas. Bete no era capaz de lanzar un conjuro simultáneo, cero tampoco era que su poder mágico destacara. Nunca había tenido ninguna razón para pasar el tiempo perfeccionando una habilidad que se había dicho a sí mismo que nunca usaría. Nunca olvides esas heridas irreparables. Esta rabia y odio, tu enfermedad de incandescencia. Bete odiaba este hechizo. Era un reflejo de la naturaleza del taumaturgo, así como del contenido de su alma. Denuncia al mundo. Reconoce el destino. Y seca tus lágrimas, y reveló la debilidad enterrada en su corazón. Él volvió a centrarse en la cicatriz que había tratado de ignorar durante tantos años. Que el dolor se convierta en tus colmillos, la mente tu rugido, y tus compañeros perdidos tu fuerza. Él odiaba este conjuro más que cualquier otra cosa. ¿Qué demonios están haciendo? Siquiera lo están golpeando, incompetentes. Ya está medio muerto. No podría dejárselo mejor servido, gritó Valeta. Lady Valeta, definitivamente lo estamos golpeando, él solo no va a caer, gritó uno de sus compañeros impotente, y fue verdad. A pesar de que las explosiones de sus espadas mágicas estaban aterrizando directamente hacia él, incendiándolo, los pies del hombre lobo todavía estaban firmemente plantados en el suelo. Incluso cuando su parte superior del cuerpo se mecía por cada impacto posterior, sus labios seguían recitando el conjuro, casi como si algún tipo de bestia enjaulada estuviera luchando por liberarse. Libérate de las cadenas que te atan y libera tu aullido loco. Oh linaje de enemistad, reza por usar este recipiente y devora la luna, bebiendo con avidez de su copa desbordante. Con eso, el conjuro del lobo herido comenzó a aumentar en velocidad. Valeta, mientras tanto, solo podía fruncir el ceño con creciente preocupación a medida que más y más espadas mágicas comenzaron a explotar, habiendo alcanzado su máximo uso. GNNGH. ¿Bien? Entonces solo atáquenlo directamente. Pinchenlo con sus armas malditas. Vamos, 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 ella finalmente aulló, renunciando por completo al enfoque mágico.
Sus seguidores respondieron rápidamente, tragando saliva mientras despegaban hacia el lobo. Agarrando las lanzas malditas, ellos saltaron, 4 de ellos volaron a lo largo de la barrera mágica de Valeta y se acercaron rápidamente a Vete con la punta de la lanza al frente. Desnuda tus colmillos y devora todo. Solamente que, Vete fue un segundo más rápido. Sus ojos color ámbar se abrieron con un brillo traicionero y luego soltó las cadenas del ego que silenciaban al colosal lobo de su magia. A ti. El nombre corto parecía hacer eco en toda la habitación. Entonces, una pira en llamas envolvió a Valeta y sus hombres. Cuando Valeta levantó las manos apresuradamente para protegerse los ojos, ella escuchó 4 gritos. Con un trago sobresaltado, ella se esforzó por fortalecer su barrera mágica, solo para ver las formas de sus compañeros moviéndose y retorciéndose mientras ardían vivos en el infierno abrasador, seguido por el rostro aterrador del hombre lobo mientras los hacía pedazos. Él caminó a través de la multitud de brasas, 4 llamas abrasadoras ahora brotaban de su cuerpo, una en cada una de sus manos y cada uno de sus pies. 4 llamas, 4 partes, y en su centro, un infierno carmesí. ¿Ja, ja, 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 ja? ¿Qué demonios es esto? ¿Todo ese alboroto para un pequeño conjuro estúpido? No le tengo miedo a esa mierda. Valeta forzó una gran carcajada, su tensión anterior se desvaneció. Si bien ciertamente debe haber sido un conjuro bastante fuerte para permitirle derribar a 4 de sus muchachos, incluso después de que su estado descendió, este todavía era solo un conjuro. Mientras ella no se acercara, esa cosa no podría alcanzarla. Y teniendo en cuenta que las habilidades de Vete seguían disminuyendo por segundo, él caería mucho antes de acercarse a ella. Vete, sin embargo, no se sorprendió por su risa, sin decir una palabra cuando comenzó a caminar hacia ella. Dispárenle, tontos. Y esta vez, asegúrense de matarlo, ordenó ella, haciendo que el resto de sus tropas volvieran a la acción. Cuando ellos comenzaron de nuevo su bombardeo de espada mágica, la cámara subterránea se llenó una vez más con un brillante diluvio de luz, con una tormenta de llamas girando alrededor de Vete. Solamente que, su risa entre las explosiones se detuvo rápidamente. Ella lo vio. Al igual que con cada nueva herida que se abría en el cuerpo del lobo de las armas mágicas de reserva, las llamas que encapsulaban sus extremidades crecieron en fuerza. La conflagración infernal que brotaba de su cuerpo se volvió más feroz, más enloquecida, cuanto más fue atacado. Lady Valeta. Llegó la voz temblorosa de uno de sus compañeros de Eivals. Aunque los mechones en llamas en sus manos y pies habían comenzado alrededor del tamaño de un escudo, estos estaban silenciosamente, y muy ciertamente, creciendo. Ya eran más altos que el propio Vete. Incluso ahora, desde donde se encontraban a una distancia segura, las malévolas olas de llamas parecían propensas a tragárselas enteras. Es como si estuviera comiendo la magia, murmuró uno de los asociados de Eivals con asombro. Y de repente, todos llegaron a la misma conclusión. El brillante fuego del infierno frente a ellos en realidad estaba absorbiendo cada una de las explosiones de sus espadas mágicas. Al igual que la Frostbeard rota de Vete como un lobo voraz. Las llamas devoraban todo, magia y todo. Mientras observaban cómo el fuego se hacía cada vez más grande, ellos rápidamente detuvieron sus ataques con horror. Su celosa determinación de derribar al lobo primero había sido completamente envuelta por las llamas. Sin embargo, como resultado, su hipótesis era solo medio correcta. Porque Valeta notó algo más sobre Vete, y esa fue la nueva quemadura que había aparecido en su hombro derecho. Casi parecía estar sincronizado con la llama que envolvía su mano, una nebulosa capa de luz flotando justo en su superficie a medida que el mechón de su puño se hacía cada vez más grande. No me digas. Valeta tragó saliva, incapaz de creer lo que estaba viendo. Luego, con un brillo en los ojos, el lobo herido embistió. La velocidad no era nada en comparación con las habilidades normales de Vete. Sin embargo, era suficiente para cortar la distancia entre él y los enemigos todavía inmóviles frente a él ahora. Ellos apenas tuvieron oportunidad de reaccionar, sus ojos se abrieron de par en par cuando él saltó hacia adelante, haciendo florecer el fuego en su mano derecha. Este se basó en el poder de los otros 3 mini infiernos, aumentando a un tamaño inimaginable mientras enviaba a volar su colmillo en llamas. Valeta inmediatamente agarró los hombros de uno de sus subordinados cercanos, usándolo como escudo. Entonces, en un solo golpe de su brazo, toda la cámara estalló en un fuego infernal brillante e incandescente. Sucedió en el momento en que Ice llegó al palacio, deteniendo su prisa como el viento. El inmenso jardín que custodiaba la entrada estalló en llamas. El poderoso rugido carmesí estalló directamente de la tierra, dividiendo el suelo con él. Ice apenas tuvo tiempo de evitarlo, desviando con fuerza su impulso hacia adelante y activando su magia cuando el huracán se tragó todo.
Despierta, tempestad. Protegida por su armadura de viento, ella se empujó contra las opresivas olas de calor, la explosión fue visible incluso desde tan lejos como la Torre Babel en el centro de la ciudad, como una encarnación de fuego, la pira colosal se alzaba, con un monstruoso lobo aullando al cielo. Es un infierno. Y viene de la dirección del distrito del placer. Parece que nuestro chico se fue y usó esa magia suya. ¿El señor Vete? ¿Magia? ¿Sabe siquiera alguna? Raúl farfulló en respuesta al murmullo de Garis. El enano simplemente asintió mientras Raúl y el resto de los estupefactos miembros de la familia Louki observaban. Sabe uno, de hecho. Aunque rara vez se dignó a usarlo, él continuó, lanzando una mirada a Louki, quien confirmó sus palabras con un movimiento de cabeza. Eso es cierto. La única vez que lo hemos visto es cuando él pasó a ser parte de nosotros. Garis se apartó de sus desconcertados compañeros y regresó a la esquina sureste de la ciudad, donde incluso ahora el infierno había comenzado a disiparse. Esta magia suya, ¿se alimenta de poder mágico? ¿Se alimenta de poder mágico? Entonces, ¿no quieres decir, sí? Un tipo de drenaje mágico, eso es. El hechizo de Vete, a ti. Mientras que los 4 encantamientos en sus brazos y piernas contaban con su propio poder de fuego, su verdadera fuerza radicaba en su capacidad para drenar otra magia. Cualquier ataque basado en magia que tocó fue absorbido, aumentando su producción mágica y poder destructivo. El Frostbeard de Vete es en realidad una versión degradada del hechizo. El terco muchacho, negándose a usar su propia magia, hizo que Tsubaki los hiciera para que los usara en su lugar, explicó Garis. Raúl y Anakiti tragaron esta nueva información. Ni siquiera ellos, desde que conocían a Vete, sabían nada de esto. Pero, ¿por qué el señor Vete no usaría su magia si es así de poderoso? ¿No lo haría eso aún más fuerte? Sus cicatrices. Louki respondió la pregunta confusa de Raúl. ¿Ah? Usando esa magia, obliga a Vete a enfrentar las cicatrices de su pasado, murmuró casi con tristeza, mirando su propia palma como si imaginara el estado en la espalda de Vete. Verán, también tiene un atributo más. Su verdadera característica, se podría decir, verdadera característica, ¿es un drenaje de daños? Significa que cuanto más se lastima a Vete, más fuerte se vuelve. No es como la magia Berserk de Tío Una y Tío Uni. Esto básicamente no tiene límites sobre qué tan fuerte puede llegar a ser. Incluso puede convertirse en una columna de llamas como acabamos de ver. Esta noticia dejó a Raúl y los otros completamente sin palabras. Esa era la verdadera naturaleza de la magia de Vete, a ti. A medida que absorbía más y más magia, las propiedades de encantamiento del conjuro hicieron imposible que Vete evitara quemarse en las llamas. Y a medida que Vete recibía más y más daño, el hechizo se volvería aún más fuerte, con las heridas en su cuerpo actuando como leña para el creciente infierno. Su propio dolor y sufrimiento harían que el colmillo de ese colosal lobo fuera más fuerte, más poderoso que nunca. Y esa es la verdadera forma del colmillo de Vete, o sus orígenes, supongo, terminó Louki con tristeza. Solo lo ha usado una vez frente a nosotros, continuó Garis. Durante una expedición. Cuando el grupo de al fondo se vio atrapado por un irregular. ¿Se acuerdan, no? Raúl. ¿Aquí? Te refieres a lo que pasó hace 5 años. Recuerdo que estábamos en la línea del frente, pero que mataron a varias personas en la línea de al fondo. ¿De eso estás hablando? Sí. Uno tras otro, ellos estaban siendo aniquilados. Entonces Vete lanzó su hechizo, e incineró todo. Agresivamente lo agotó todo y los eliminó a todos. Muchos de nosotros estábamos enfocados en nuestros propios enemigos y no podíamos hacer nada más que mirar. El único que había logrado salir vivo del grupo y que había visto de primera mano el alboroto del hombre lobo había sido Lene, explicó Garis. La voz del viejo soldado enano estaba llena de pesar. La sala quedó en silencio, nadie dijo una palabra, mientras Garis llevaba su mirada hacia la puerta y el cielo más allá. Las primeras nubes habían desaparecido, casi como si el lobo llameante las hubiera asustado, revelando la luz dorada de la luna. Ese muchacho, una vez que muestra sus verdaderos colores, es más fuerte que cualquiera que yo conozca, murmuró Garis mientras entrecerraba los ojos. Esos tipos realmente pisaron la cola del lobo equivocado esta vez. ¿Qué, demonios? Todo estaba en llamas, dejando a un lado al colega que había usado como escudo, su cuerpo ahora derrumbado y carbonizado. Valeta se puso de pie, con sus ojos prácticamente temblando cuando vio la ardiente sala roja a su alrededor. Desde las columnas colapsadas hasta cada rincón y grieta de la gran cámara, todo estaba encendido con crepitantes cenizas a medida que una ola de calor se levantaba del suelo. Parecía el interior de un horno a la parrilla. La mejilla de Valeta se crispó. El poder abrumador de las llamas le había escaldado la piel.
El resto de sus tropas, también, que rápidamente se lanzaron bajo la seguridad de las columnas y apenas se aferraron a sus vidas, habían perdido toda voluntad de luchar. Ella giró su mirada al cielo hacia donde la explosión había tallado a través de la gruesa corteza de la tierra, dejando un gran agujero en lo alto. El cielo oscuro ahora estaba conectado al mundo infernal debajo del suelo. Mierda, ella maldijo mentalmente, el sudor corría por su rostro. Y casi como si respondiera a sus temores, el rostro del iniciador de fuego mismo, ahora parado en medio de la cámara, había comenzado a cambiar. Las nubes se separaron, la luz de la luna se derramó en la cámara subterránea. Casi al instante, el pelaje gris de Bete se puso de punta, sus músculos ondularon. Entonces, las pupilas de sus ojos ambarinos se convirtieron en rendijas. Él se estaba transformando, haciéndolo no solo más agresivo sino increíblemente más poderoso, para arrancar. Valeta se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ella gritó: «Mátenlo. Mátenlo. No es demasiado tarde. Acábenlo». El chillido enloquecido de su voz estimuló a sus secuaces que permanecían en total desesperación. Los títeres de la familia Sanatas no temían a la muerte, no con la promesa de la resurrección que su Dios les había dado. Aunque temerosos del dolor que vendría, ellos harían cualquier cosa para cumplir el mayor deseo de su vida, por lo que se lanzaron contra el lobo, gritos de guerra temblorosos desgarrando sus gargantas y sangre, lágrimas y mocos volando, casi como guerreros suicidas muriendo por su causa. Pero... GNGGH, antes de que pudieran alcanzarlo, el lobo se había ido, dejando atrás un piso agrietado a su paso y matando a 2 de ellos antes de que se dieran cuenta de lo que había sucedido. Él los agarró por la cara, la llama en su brazo derecho aún aumentaba en fervor, y los golpeó directamente contra el suelo. Sus cuerpos se rompieron instantáneamente en pedazos voladores y llameantes. Al mismo tiempo, él arremetió con sus piernas, los golpes abrasadores cortaron las mitades superiores de otro grupo de asaltantes, convirtiéndolos en nada más que nubes de polvo negro. Las piedras del infierno con las que se habían equipado en caso de que necesitaran autodestruirse comenzaron a dispararse en masa, las explosiones resultantes actuaron como combustible adicional para el ATBT. GUH. Los seguidores del dios de la muerte supuestamente que aceptaban la muerte se pusieron blancos de terror. Nada de lo que hubieran presenciado antes podría compararse a la brutalidad que estaba teniendo lugar ante ellos ahora. Bete realmente se había convertido en uno con su colmillo. En sus brazos, en sus piernas, en cada miembro. 4 colmillos, formando la parte superior e inferior de una mandíbula ardiente, que los consumiría enteros. Sus manos eran los colmillos superiores, desgarrando la carne de sus enemigos, y sus pies eran los colmillos inferiores, aplastando sus extremidades. Los despiadados ojos ambarinos del hombre lobo dispararon directamente a través de su presa aterrorizada, y luego abrió la mandíbula, preparado para tragarse el sol, la luna, el mundo entero. Gewak. Los pocos de Ivals que permanecieron gritaron, medio enloquecidos, cuando vieron su batalla final avecinándose ante ellos. Incluso mientras temblaban de miedo, ellos se lanzaron hacia adelante, un verdadero ejército de muertos mientras atacaba al lobo. Bete los esquivó fácilmente, sus instintos ahora tan agudos y salvajes como los de una bestia, sus puños convirtieron las entrañas de sus enemigos en cenizas y sus talones cayeron directamente sobre sus cabezas en una línea vertical de fuego abrasador que carbonizó sus cuerpos, armas malditas y todo. Sus llamas se tragaron los ataques mágicos entrantes que aún volaban hacia él, cada vez más grandes a medida que aniquilaba a cada uno de los seguidores del dios de la muerte. Era un baile de brasas, una cantidad casi incontable, con sus golpes y patadas dejando rastros de fuego en el aire. Era una escena que no era de este mundo, que realmente recordaba el final de los días, y mientras Valeta observaba desde la distancia, con las manos y los pies temblando, ella murmuró con asombro: «No. No puede ser». Antes de que ella se diera cuenta, sus compañeros se habían ido, y el lobo gigante llevó su mirada hacia ella. Cada cabello de su cuerpo se erizó, pero en esa fracción de segundo, una sombra descendió repentinamente del agujero sobre su cabeza. «Princesa de la espada», la voz de Valeta se quebró ante el progresivo empeoramiento de las cosas, mientras que ahí solo podía mirar a su alrededor, desconcertada. «¿Qué está pasando? Mierda, tienes que estar bromeando». Cuando los pensamientos de Valeta se convirtieron en un torbellino de obscenidades, la mirada de la espadachín de cabello y ojos dorados cayó sobre el último enemigo que quedaba en la cámara. Ella desenvainó su espada. «Solamente que, no la toques», llegó una repentina orden enfurecida. «Señor. Vete». Ahí se detuvo, aturdido. «La tocas y te juro, que también te mataré», Vete aulló amenazadoramente antes de llevar sus ojos a la mujer en cuestión.
Dejando a dispararse allí en silencio, él dio un primer paso, luego dos, luego más y más mientras él cruzaba lentamente el mundo del fuego del infierno y se acercaba a Valeta. Esto es una locura. Esto es una locura. Esto es una locura. Valeta comenzó a ver rojo mientras veía al lobo arrojar a un lado los cuerpos de sus antiguos camaradas, sin dejar nada entre los dos. De alguna manera esa ira había borrado el miedo y el temor, dejándola casi un poquito tranquila. Dame un respiro, Banargan. ¿Realmente vas a venir a mí cuando tu propio cuerpo está a punto de desmoronarse? No importaba cuánto daño y magia hubiera drenado su Ati en este punto, las heridas que asolaban su cuerpo no estaban a punto de sanar pronto. Patearía mucho antes de que Valeta se acercara. Además, mi saldo todavía está funcionando. ¿Y qué si se ha transformado? Él sigue revoloteando de esa manera y siendo absorbido, de vuelta a la forma exacta en que estaba antes, se dijo tranquilamente, mirando hacia abajo a los patrones todavía de color púrpura rojizo aún brillantes debajo de sus pies. Ella sonrió a pesar de la ansiedad que tiraba del fondo de su mente. Sí, adelante, déjame cortarte esa arrogancia tuya. Con una sonrisa sádica digna del nombre, Arachia, ella preparó su espada corta maldita, hasta que su mirada errante se congeló en un instante. Los patrones debajo de los pies, los que abarcan toda la longitud de la cámara, y la barrera cuidadosamente tejida de Valeta, estos comenzaron a parpadear, casi como si renunciaran a un lamento moribundo, con su poder siendo absorbido por los voraces colmillos del lobo. Drenaje mágico. Con esas dos palabras, Valeta sintió una abrumadora desesperación. Esto es una locura. Esto es una locura. Esto es una locura, ya que el Ati de Vete tenía una cosa diferente al Frostbite más débil que solía emplear. Este podría comer cualquier cosa. Ataques. Maldiciones. Incluso barreras. Comería cualquier cosa que usara poder mágico. Pero ni siquiera ataques mágicos. El colmillo de Vete, su cicatriz, era uno que incluso Lene, como sanadora, no podía reparar. Esta vez, el color normal de su piel realmente dejó la cara de Valeta. Si Vete succionaba su barrera y rompía la caída de estado que lo ataba. A medida que Valeta entraba más en pánico, Vete se lanzó hacia adelante a la velocidad del rayo. Ruak, Nak. Él lanzó su puño de fuego hacia arriba, con un gancho directo hacia su vientre. El cuerpo de Valeta se acurrucó sobre sí mismo cuando la saliva salió volando de su boca. Antes de que pudiera recuperarse, Vete estaba girando sobre sus talones, lanzando una patada voladora tan poderosa como un río furioso que envió llamas a un lado de su cara cuando fue lanzada al otro lado de la habitación. Aún así, el lobo hambriento continuó con el ataque, con la tremenda fuerza de su colmillo golpeándola una y otra vez que dejó su cuerpo en un desastre mutilado. GNGH, El grito de agonía fue suficiente para que incluso Ice, con sus años de experiencia en el campo de batalla, se tapara los oídos. Se le partieron los huesos, su piel se rompió, incluso sus lágrimas se evaporaron en la niebla. Valeta fue golpeada hasta el cansancio. Los golpes de Vete se grabaron en el aire, su puño y su colmillo izquierdo le dieron un golpe contundente que la lanzó directamente hacia una de las columnas en el centro de la cámara. Vete, gritó Ice repentinamente, volviendo en sí misma, pero ni siquiera su súplica desesperada podía llegar a él ahora. Su furia había tomado el control. Él caminó hacia Valeta, ahora retorciéndose en el suelo, mientras cada uno de sus pasos envolvía en llamas la piedra debajo de él. De pie, ordenó Vete con frialdad. Él estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para evitar convertirla en cenizas en ese mismo momento, con los ojos entrecerrados simplemente mirando a la mujer en el suelo. Valeta hizo lo que se le dijo, empujando su cuerpo tembloroso y medio carbonizado a sus pies. Ya es suficiente, Banargan. Yo, no puedo soportarlo más. Me duele demasiado, quema demasiado. Te lo ruego. Mira lo que me hiciste. Ni siquiera estoy pensando bien, suplicó vergonzosamente. No quiero morir. Todavía no a ese pomposo bastardo de Breivar. Finn y yo, todavía necesito seguir mi camino con él. Así que déjame ir, por favor, forzó una sonrisa con desesperada súplica. ¿Y tú qué hiciste, ¿Y tú qué hiciste cuando todos esos débiles que mataste te dijeron esas mismas palabras? Vete siseó en respuesta, las llamas a su alrededor se encendieron cuando su expresión se congeló bajo su mirada insensible. Ellos estaban muy cerca. Ellos estaban a solo 5 metros de distancia. Con solo un paso, Vete podía tragársela por completo. Valeta casi podía ver al lobo gigante en llamas, con los colmillos al descubierto mientras la miraba por encima del hombro de Vete. ¿En serio?, farfulló ella. ¿Todavía estás enojado por esa mocosa amazona? ¿O te refieres a esos amigos tuyos que maté en Naasas? ¿No crees que estás ladrando al árbol equivocado?
Ustedes son aventureros, ¿no es así? Están totalmente preparados para morir en cualquier momento. Esa es nuestra forma de vida. Té tuyo y mío. Valeta tartamudeó, ya comenzando con sus excusas, mientras que detrás de los dos, los dedos de Ice se curvaron inconscientemente en un puño. Vete permaneció en silencio hasta que Valeta terminó, luego él respondió suavemente, es verdad. No estás equivocada. Ante esto, Ice no podía creer lo que oía. Murieron porque son débiles. Entonces, tal vez mi ira está mal dirigida. Después de todo, es el deber de los fuertes quitarle a los débiles. Ese es el camino de este maldito mundo, él lo reconoció. Era lo mismo que le había dicho Ice en el bar, eso estuvo bien, el fuerte podría hacer cualquier cosa. Podría tomar cualquier cosa, mientras que los débiles eran impotentes. Constantemente teniendo las cosas importantes para ellos arrebatadas. A los débiles no se les debe permitir vivir. Ese era simplemente el camino del mundo, desde el día en que nació la vida. Entonces, comenzó Valeta, con un destello de esperanza en sus ojos. Pero... Entonces, es exactamente por eso, Vete aulló de repente, sus ojos brillaban de rabia. No hay nada de malo en que te rompa en pedazos. La cara de Valeta se puso completamente blanca ante el aullido indignado del hombre lobo. Hubo un fuerte crujido cuando Vete dio un paso adelante, luego Valeta se dio la vuelta y corrió. ¡Qué gag! Eso fue suficiente para Vete. Ese trozo de cebo que ni siquiera podía aullar, que huía con la cola entre las piernas, no merecía vivir. Rua a re 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 jejejejeje h h h h h jejeje ya. Él estaba sobre ella, con los puños volando, las piernas navegando, y finalmente, las garras se enroscaban alrededor de su cara con un agarre de hierro. Él la levantó del suelo, estrellándola contra el pilar cercano y haciendo temblar las mismas llamas que rodeaban su cuerpo. ¿Desespera? Si me matas, nunca encontrarás la llave. Cállate. Nada podría interponerse en el camino del lobo hambriento ahora. Sus colmillos romperían sistemáticamente, imparcialmente, la carne de su presa en miles de pequeños pedazos. La desesperada apelación de Valeta a la llave fue anulada de inmediato. Espera, Vete. Ni siquiera Ice podía detenerlo ahora. Sus colmillos estaban desnudos. Arde en el infierno. El mundo a su alrededor estalló. ¿AGH? Las fauces del infierno se abrieron de par en par, y su tremendo rugido enmascaró por completo el grito de agonía de Valeta. Su cuerpo estaba envuelto en llamas, convirtiéndola en cenizas ennegrecidas en solo unos momentos y friéndola viva. Ella tuvo una vista aún más miserable que la de los muchos monstruos que había incinerado previamente, y Ice lo vio todo. El espectáculo le caía en los ojos, el mundo de la muerte y la destrucción que el hombre lobo había invocado. El terrorífico espectáculo de fuego y azufre que su furia había puesto en movimiento. Allí, en esa cámara subterránea gigante de color rojo brillante, Van Arganda había escrito la página final de la saga de Evils. ¡Agua! Envuelto en llamas y empapado a la luz de la luna, el lobo solitario aulló en el cielo nocturno. Un indicador, tal vez, de que había cumplido su juramento, para los oídos de Ice, este sonaba a la vez feroz y desgarradoramente triste. Ella lo miró, con las brasas quemando la cara, el sudor cayendo de sus sienes y su cabello dorado brillando. Mientras el lobo permanecía allí, salvaje, galante y desamparado en las llamas, la atroz casa del Amazonas, que había sacudido la ciudad finalmente había llegado a su fin. En cuanto a los anuncios oficiales, los cabecillas que habían contratado a los asesinos aún eran desconocidos. Para evitar un caos innecesario, nadie, aparte de la familia Louki, debía saber que eran los remanentes de Evils quienes habían estado a cargo del ataque. En cuanto a la batalla que tuvo lugar en la zona de restauración del Distrito del Placer y el pilar de fuego gigante que se había observado en toda la ciudad, el gremio ya había comenzado su investigación. Tanto el gremio como sus trabajadores, así como toda la familia Ganeicia, se horrorizaron al descubrir no solo los cadáveres de los dos guardias muertos, sino los cuerpos carbonizados de los asesinos, apenas reconocibles, en la escena del ataque. Aunque entendieron completamente que el perpetrador era un cierto miembro élite de una cierta familia numerosa, nunca se divulgó ninguna palabra o alusión a él. En cambio, simplemente se vieron obligados a admitir que la amenaza a la ciudad había desaparecido y que no había razón para pisar la cola de la bestia, por así decirlo, al cuestionar las medidas tomadas para hacerlo. Incluso los niveles superiores del gremio estuvieron de acuerdo en que era mejor pasar por alto este asunto. De hecho, aparte del hecho de que iba a tomar un poco más de tiempo reconstruir el barrio del placer, lo que sucedió a partir de esa noche podría muy bien nunca haber sucedido, enterrado bajo la oscuridad de donde vinieron. Al observar los cuerpos de los asesinos que habían recuperado,
Quedó claro que no habría más riesgo de ataque, así, el gremio liberó las sanciones protectoras que habían impuesto a los exmiembros de la familia Isidore. Y con eso, la paz habitual regresó a horario, casi como si la lluvia simplemente hubiera arrastrado las tragedias de la noche, salvo a una persona, que ahora tenía que vivir con una cicatriz más. De vuelta en el distrito del placer, en el tercer distrito de la ciudad, donde los estragos de la guerra todavía pintaban la zona de restauración, Bete se sentó solo entre los escombros en un rincón de las ruinas, la brillante puesta de sol manchaba sus rasgos. Este era el lugar exacto donde la había visto por última vez. Él entrecerró los ojos en el brillo ardiente del sol crepuscular a lo largo del horizonte occidental. Vete, murmuró Ais mientras ella y Louki lo vigilaban desde una corta distancia. Habían pasado 2 días desde que derrotó a Aleta, y el lobo aún no había regresado a Twilight Manor. Fue solo por casualidad que Ais y Louki finalmente lo encontraran allí. Tampoco se sabía cuánto tiempo se quedaría. Aunque, como mínimo, no parecía que se fuera pronto, ya que todavía tenía que moverse durante las pocas horas desde que llegaron, simplemente mirando hacia el cielo siempre cambiante. Bete parecía tan pequeño sentado allí, posiblemente más callado de lo que alguna vez Ais lo había visto. Vamos a tener su puesta de sol, ¿no? Vamos a ir allí ahora sin preocuparnos por su estado de ánimo y simplemente se apagará. Sí, no parece muy feliz. Eso era cierto. Los 2 cortos días que había pasado con esa chica, su propio reproche por no poder proteger a los más débiles que él y muchas otras emociones que Ais ni siquiera podía comenzar a imaginar, ya deberían haber pasado por Bete. Ais dejó caer su mirada antes de voltearse hacia Louki. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Puede que no se lo haya mencionado a los demás, pero tengo un pequeño plan bajo la manga, respondió Louki con una sonrisa repentina. Ais, te diré algo y quiero que se lo pases a Bete, ¿de acuerdo? Debería animarlo de inmediato. ¿Qué es? Cuando Louki se inclinó para susurrarle al oído de Ais, la niña rápidamente asintió. Tomó menos de un segundo. Luego, con las palabras de Louki en su cabeza y una mirada de determinación en su rostro, se fue cruzando la plaza. Podía escuchar el susurro de Louki, puedes hacerlo. Detrás de ella mientras se acercaba a Bete, pero antes de que pudiera decir una palabra, el hombre lobo la golpeó. ¿Necesitas algo, Ais? Vete. No tengo muchas ganas de hablar con alguien en este momento, ¿de acuerdo? Así que simplemente lárgate, murmuró, sin siquiera darse la vuelta. Ais dio un pequeño trago, pero se mantuvo firme mientras miraba al lobo bañado a la luz del sol poniente, con el colmillo en su mejilla brillando de rojo. Luego, con un pequeño golpe, ella colocó su mano sobre su hombro. Cuando él se volteó lentamente para mirarla, ella le transmitió las palabras que Louki le había impartido. Te tengo, Oni-chan. Ella había hablado con una voz completamente monótona. La vista de la niña emocionalmente desafiada, sus rasgos absolutamente inexpresivos cuando el ridículo intento de estímulo abandonaron su boca, fue suficiente para hacer que Bete se estremeciera. BWWWPHHHH, llegó la risa sofocada desde las sombras cercanas, y el proveedor de la frase misma. Ahí solo podía mirar confundida la reacción que estaba recibiendo, inclinando la cabeza hacia un lado con un silencioso, ¿en serio? Mientras tanto, Bete, al darse cuenta de que las cosas se habían vuelto demasiado increíbles en este punto, simplemente dejó escapar un suspiro antes de ponerse de pie. Sin decir nada y apoyando su mano sobre la cabeza de la niña con un don más fuerte de lo previsto, pasó junto a ella. Ahí se llevó las manos a la cabeza mientras lo veía irse, ahora aún más abatido. Bueno, mira quién es. Qué raro verte así. Louki salió de las sombras como un payaso rebotando para aterrizar frente al camino de Bete antes de que pudiera salir de la plaza. ¿Tienes algo de valor para decir eso, vieja bruja? Bete la fulminó con la mirada, molesto porque el ambiente anterior de su puesta de sol se había echado a perder. Te hemos estado buscando por todas partes, ¿sabes? ¿Qué has estado haciendo estos 2 últimos días? ¿Qué te importa? De todos modos, no es como si todo el mundo me organizara una fiesta así simplemente regreso a casa, ¿verdad? Señaló Bete, haciendo referencia a las 2 amazonas que había dejado en términos menos que bueno. Louki, sin embargo, solo tarareó por la nariz, su sonrisa nunca abandonó su rostro. No sé sobre eso, pero a pesar de lo dudoso que Bete estaba frente a las payasadas de su diosa, él ya no iba a quedarse por más tiempo, intentó abandonar la plaza para siempre. Hey, Bete. Tiempo fuera, ¿bien? Porque Ais realmente quiere preguntarte algo. Bete se dio la vuelta para ver los ojos de Louki ensancharse muy alegremente, y Ais corriendo tras él con un aire decisivo sobre ella. Cuando sus ojos ambarinos se encontraron con sus ojos dorados, ella respiró hondo y nerviosa, luego dio su voz de pregunta. Bete. Por favor dime,
¿Por qué siempre estás menospreciando a la gente? ¿Y por qué quieres ser más fuerte? NGH, no respondiste mi pregunta la otra vez, en el bar esa noche. Las cejas de Bete se fruncieron. La expresión de la chica permaneció firme y fuerte incluso mientras tartamudeaba una pregunta casi desesperada. No había forma de que él pudiera culpar al alcohol esta vez. Tampoco había forma de que él mintiera. No delante de esos ojos. Eso simplemente sería inaceptable. En cambio, Bete está por irse. Entonces, contesta, Bete. Esta es una orden de tu diosa, ¿me oyes? Tú, vamos. No es como si estuviera frente a todos. Solo está esa pequeña chica. Incluso entiendes que es una vergüenza llorar, levantarse y salir sin resolver estos malentendidos. Las palabras de Loki se sintieron como un cuchillo en su corazón, y a medida que las palabras de su diosa se abrían paso en las puertas de su alma, él sintió que la ira se elevaba dentro de él. Haciendo un gesto nada amable, él se volteó hacia Is. La espadachina estaba parada justo como la había dejado, esperando su respuesta. Sus rasgos le recordaban tanto a los de su hermana menor, sus ojos invocando la misma determinación que la chica que había amado en la familia Viar, y su cabello dorado, ardiente en la puesta de sol, al igual que la chica que había perdido en las llanuras. Sí, esta era la única persona en todo el mundo a la que no podía mentir, lo cual fue una comprensión que Bete de repente entendió demasiado bien. Su boca parecía abrirse por sí sola, incapaz de hablar rápido para salir de esta, porque odio a los débiles. Es por eso, eso es todo, son asquerosos. Ni siquiera quiero mirarlos, y escuchar el grito de ellos me pone la piel de gallina, y ¿qué más quieres de mí? Bete finalmente rugió, incapaz de tomar el interminable diluvio de preguntas de la chica. Ese es nuestro deber, ¿no? Se supone que los fuertes hablan mal de los más débiles que ellos. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Y luego qué? Más débiles seguirán viniendo. Eso es lo que quieres, Bete aulló. Esto salió de él como si se hubiera liberado una presa, todo lo que había estado guardando se detuvo en su interior, todo el dolor de su cicatriz fluyó de él y se lanzó contra Is. No pertenecen al campo de batalla. Todos deberían quedarse en sus pequeños agujeros, que aprendan su lugar. Que no corran por todos lados con cada maldita cosa. Me enferma verlos meando y lloriqueando como un montón de bebés pequeños. ¿Qué más creías que iba a pasar? ¿Estaban condenados a morir desde el principio? Sus muertes pasaron por su cabeza mientras continuaba, sus padres, su tribu, su hermana, su amiga de la infancia, ella, y finalmente, los últimos momentos de la chica que había tratado de curarlo, y la mocosa amazona. Todos estos pensamientos plagaron su mente, plagaron su corazón mientras continuaba su diatriba, él finalmente terminó con un último bramido. No quiero que nadie llore más, rugió, con su voz resonando en el cielo escarlata. Y luego se hizo el silencio. Solo el sonido de la respiración irregular de Bete cortó la tensión. Ahí se quedó allí, sorprendida en silencio, antes de que finalmente, muy ligeramente, comenzara a inquietarse, disculpándose, casi, haciéndose lo más pequeña posible. Lo siento, ¿ves? Pero la primera persona en responder al dudoso gruñido de Bete no fue Is, de hecho, sino Louki. Con una sonrisa satisfecha en su rostro, ella se llevó una mano a la boca antes de gritarle a lo que parecía no ser nadie en particular. ¿Oyeron eso? Es más o menos lo que pensábamos. Bete se vio arrojado a un bucle, hasta que, desde lo alto de los tejados de los edificios cercanos, las cabezas comenzaron a aparecer, una por una. La totalidad de la familia Louki estaba allí. Farfulló Bete, con la boca congelada en una caída entreabierta. Lo escuchamos fuerte y claro. Claro que lo gritó lo suficientemente fuerte. No estoy seguro de si estar feliz o avergonzada. Ajá, ajá, ajá. Eran las voces de sus compañeros. Tiona gritaba alegremente, Uni se encogía de hombros y Lefi ya se llevaba las manos a las mejillas con disgusto. Y las afirmaciones continuaron de manera similar entre el resto del grupo, Raúl, Ana Kitty, Alicia, Cruz, Narfi e incluso un grupo completo de miembros de la familia de nivel inferior, también. Rakuta y el resto de su grupo en Naasas, en particular, ellos tenían lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. La confesión de Bete se había entregado con éxito. Las cosas por las que nos has hecho pasar, en efecto. Quizás si pudiera ser un poco menos agresivo en todo, facilitaría nuestro trabajo. ¿Menos agresivo? Bajajajaja. Estamos hablando de Bete, ¿no? Ahora las voces provenían de las sombras de unos escombros, con Liberia, Finn y Garis emergiendo en la plaza. Bete realmente se había convertido en piedra ahora, nada más que sus ojos moviéndose hacia el trío con un crujido casi audible. Ice realmente quería que volvieras a la familia.
Por lo tanto, puedo o no haber dejado caer una o dos pistas de que deberíamos hacer un pequeño truco inocente y, bueno, puedes prolijamente reunir el resto. Y yo, lo siento, por eso, Ai se disculpó una vez más mientras Loki miraba triunfante. Bete seguía congelado en el lugar. Entonces eso fue lo que sucedió. Los otros miembros de la familia se habían escondido cuidadosamente, en silencio, fuera del alcance de la percepción de Bete, mientras que Finn y las otras élites se habían escondido por completo, todos esperando el momento en que Ace exhortara a Bete a expresar sus verdaderos sentimientos. ¿Qué? Tú, maldita. Hega, fue todo lo que Bete pudo decir mientras intentaba encontrar sus palabras. Y mientras estaba allí, con las facciones tensas y la boca moviéndose arriba y abajo, Tío Una y el resto de su familia vinieron corriendo a su encuentro. Todos se alinearon frente a él con sonrisas que podrían superar incluso a la de su diosa, y desde dentro del bullicioso grupo, las voces de Tío Una y Tío Uni se podían escuchar fuerte y clara. Oye, Tío Uni. ¿Sabes cómo llaman a la gente como Bete, eh? Lo escuché de Louki, sí hazlo. Un imbécil con un corazón de oro. La cara de Bete se puso roja al instante. Pero aún no habían terminado, con Raúl y los otros aventureros de segunda línea rápidamente arrojando sus propias opiniones al bote. Hiciste que mi corazón se detuviera, señor Bete. No quiero que nadie llore más, tan soñador. Siempre creí en usted, señor Bete. Lamentamos no haberlo entendido. A eso se refieren los dioses cuando dicen que alguien es tan lindo que te dan ganas de comerlo. Imbécil en el exterior. Osito de peluche por dentro. Encantadora reunión, Te y Bete. Este nuevo señor Bete es un sueño absoluto. Bastardos. Pepe, por favor, perdónanos. Los gritos fueron por todos lados mientras Bete desataba su puño sobre el grupo de fanáticos entusiastas. Raúl fue solo el primero en volar. Tío Una y Tío Uni tampoco perdieron la oportunidad de unirse a la diversión, soltando carcajadas gigantes mientras clamaban junto con el resto de la galería de maní. La vista de esto trajo una cara sonriente de Ice y un conjunto de miradas divertidas de Finn y las otras élites. Sin embargo, una vez que las dos gemelas comenzaron a pelear con Bete, Lefilla y su grupo rápidamente intentaron separarlos, y todos en la plaza estallaron en carcajadas. La familia Loki había regresado, tal como Ice había querido. Bueno, entonces, Liberia dijo de repente. Ella dejó escapar un profundo suspiro, casi como si hubiera estado esperando una señal. Lanzando una mirada casi crítica hacia Finn, ella esperó una abertura apropiada en el alboroto antes de abrirse paso en el círculo. Vete, primero debo disculparme. Se trata de Elena Tully. La cara enrojecida de Bete se volvió completamente blanca en el momento en que Riveria mencionó el nombre de la amazona. El tatuaje en su mejilla se torció de irritación cuando se volvió frío. No hay nada de qué hablar. No, lo hay, Bete. Escúchame, dije que no. Ella está muerta, ¿me oyes? No tiene sentido retener a las personas que nunca volverán, Bete arremetió, sin siquiera escuchar la apelación de Riveria. ¿O lo hay? De repente, la chica en cuestión salió de detrás de una pila de escombros cercanos, deteniendo repentinamente el mundo de Bete. Yo ojo, Bete Louga, gritó Lena Tully, que no se veía desgastada mientras saludaba alegremente en su dirección. Y antes de preguntar, no. Esto no es un sueño, pero bien podría haber sido, la forma en que Bete parecía completamente aturdido, por lo que Riveria entró rápidamente para explicar, con los ojos cerrados. El día del ataque, Amit pudo completar su trabajo en un objeto mágico capaz de curar la maldición. Usando su propia sangre expuesta a la maldición, pudo destilar un elixir con propiedades antimaldición. Por supuesto, el suministro era limitado, pero... Mientras nos movíamos entre las escenas del ataque, Alicia, las demás y yo usamos lo que teníamos para sanar todo lo que pudimos. Cuando encontramos a Lena, mi suministro se estaba agotando. Apenas podía librar su cuerpo de la maldición, y aunque todavía estaba viva cuando la traje al hospital. No tenía forma de saber si sobreviviría o no, así que no se lo dije a nadie. Eso y en ese momento, todavía había riesgo de que las amazonas fueran atacadas, incluida ella. Mejor seguí fingiendo su muerte por múltiples razones, entonces... Así que decidí esperar hasta que las cosas se hayan enfriado, ella finalizó. La explicación detallada y larga fue evidencia suficiente de la rara sensación de incomodidad que sentía por toda la situación. Así que te pido una vez más que por favor me perdones. Te dolía, pero te mantuve alejado de la verdad. Riveria lanzó una mirada de disculpa a la chica en cuestión, la muy viva Lena parada junto a ella, mientras Bete continuaba tambaleándose en silencio. Todos nosotros también. Solo lo supimos después de que ya nos habíamos ocupado de todo, agregó Tío Una, al igual que yo. Riveria estaba operando sola con este
Y confía en mí, ella me dio mucha atención después de escuchar que te había dejado a ti resolver las cosas, explicó Finn, con su propia voz arrepentida. Mientras tanto, la mirada de Bete aún no había dejado a la sonriente chica frente a él. Lamento mucho haberte entristecido, Bete Louga. Aunque, ¿sabes? Escuché que te pusiste todo deprimido por mí. Hizo que mi corazón saltara, ¿sabes? Debo haber causado una impresión muy profunda en ti. Simplemente no sabías cómo expresarlo, ¿verdad? Dijo con una sonrisa, acercándose cada vez más a Bete, casi como un gato. Bete bajó la mirada antes de lanzar su mano, dejándola caer sobre la cabeza de Lena. Cucú, ¿qué estás haciendo? No nos vamos a abrazar ahora, ¿verdad? ¿Enfrente de todos? Bete Louga, eres tan audaz, Lena bromeó alegremente. De repente, la pierna de Bete salió volando hacia arriba. Kerpwomp, guag, su rodilla hizo contacto directo con su abdomen. El impacto provocó un curioso chillido de Lena cuando su cuerpo se acurrucó sobre sí mismo. Y tampoco se detuvo allí. Kerpwomp. Kerpwomp, su rodilla seguía llegando. Un rápido aluvión de rodillas hacia el intestino hizo que los ojos color naranja perla de Lena prácticamente sobresaliera de su cabeza. «¿Sí, señor Bete? Vas a matarla, idiota. ¿Crees que me importa?» «Voy a matarla», rugió Bete, sin tener en cuenta los gritos de sorpresa de Lefilla y Tío Uni. Su ira era imparable, completamente incomparable con su ira anterior, cuando se encendió en la joven amazona. Ni siquiera Tío Uni, tratando frenéticamente de separarlos, pudo detenerlo. Esto finalmente llevó a toda la familia, Raúl y los demás volando sobre él en masa, para detener al hombre lobo enfurecido, capaz incluso de luchar contra un aventurero de primer nivel. Cuando se produjo la gran pelea, Tío Una se lanzó para sacar a Lena del colapso. Hey. ¿Estás bien? Sigues con nosotros. J. Mi estómago ha sido bendecido de nuevo. Definitivamente quedaré embarazada ahora. Lena se echó a reír, con una sonrisa casi eufórica en su rostro cuando la baba se filtró por su barbilla. ¿Qué demonios le pasa a esta chica? Tío Una retrocedió sobresaltada. Mientras tanto, Ice y Loki, ahora completamente olvidadas, solo podían mirar con incredulidad la caótica situación frente a ellas. No pasó mucho tiempo para que Loki se echara a reír. Esto fue suficiente para atraer incluso a Ice, quien se llevó la mano a la boca con una risita. Finn, Riveria y Garis miraron sorprendidos al ver a la espadachín reír por lo que debió haber sido la primera vez. ¿Fue porque había algo gracioso en la forma en que el lobo de cara roja aullaba a ira? ¿O fue porque había algo lindo en la desesperada disculpa de la chica que entraba y salía mientras evitaba el puño del lobo? ¿O fue porque había algo absolutamente ridículo en la forma en que sus compañeros se sacudían en pánico, tratando de detener el combate cuerpo a cuerpo? ¿O fue simplemente porque estaba muy feliz por la salvaje escena que tenía lugar ante sus ojos? No te enojes, Bete Louga. También estoy súper avergonzada de todo esto, ¿sabes? Pero aún así, no puedo negar que me hace realmente feliz. ¿Crees que me importa, maldita vaca? Estoy extasiada de poder verte de nuevo. La mano de Bete salió disparada en un intento de agarrarla, con su cara completamente roja. Lena, mientras tanto, simplemente sonrió, con sus ojos cerrados mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Una y otra vez sus voces continuaron, los aullidos de ira del lobo se mezclaron con la risa encantada de la chica amazona. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.